Igual 161 Zorro Novelas Ligeras My Friends. Recuerden que en la descripción del canal se encuentran el link de Ko-fi y de Patreon, en el cual podrán encontrar este y otros fanfics que se encuentran adelantados y algunas ya finalizadas. Además pueden pedir novelas exclusivas para los que gusten y me quieran apoyar. Los espero, ojalá les guste este fic y continuamos. Quizás también podría llamarte señor Calendario, depende de si estás dispuesto a ser mi amigo. Tú y tus amigos habéis destruido mi negocio de licor ilegal, que me ha costado una gran suma de dinero, y además habéis asesinado sin piedad a mis socios de toda la vida. Quizás debería contarle esto a Lindsay Wofford, hacerle saber que unos criminales buscados y muy conocidos han masacrado a sus compatriotas. Me pregunto qué tipo de furia sentirá Lindsay Wofford al enterarse de esto. Por supuesto, también puedo optar por no decírselo si usted acepta revelarme la fórmula del licor casero. Este aguardiente es realmente excelente, tengo que decirlo, me gusta mucho su sabor. $2 la botella, David, estás destruyendo esta industria, joder, y esa maldita compra en grupo. Solo te daré una semana. Si no recibo tu respuesta en ese plazo, asumiré que rechazas ser mi amigo. Esto requiere un poco de suerte. Si tienes muy mala suerte, entonces no tengo forma de ayudarte, ¿verdad? Creo que deberías ser un poco más sensato, Lander, o quizás señor Calander. Angelo Bronte. David leyó la carta con expresión sombría. Aquello era una amenaza flagrante. Antes de leer la carta, David pensó que era de Estella, o tal vez de la señorita Catherine, y la abrió con un ánimo muy positivo, solo para que éste se viera arruinado. De hecho, David sabía desde hacía tiempo que se convertiría en rival de Bront, pero no esperaba que la otra parte fuera tan fuerte y prepotente. Para enfrentarse a David, Bront obviamente contaba con más recursos. A diferencia de la banda de Van der Linde, él ya se había dado a conocer públicamente. La identidad de Lander solo le proporcionó a David una forma de comprar propiedades y cuentas legalmente. Pero en realidad, la identidad de Carlander como criminal buscado no podía borrarse. Este era un peligro oculto y también la mayor debilidad de David. También debido a esta relación, David nunca se había atrevido a ir a una gran ciudad como Saint-Denis. David podría decir que lo que hizo Carlander no tenía nada que ver conmigo, Lander. Pero otros también podrían capturar a Carlander, y no a Lander. Se trata de cómo llevar a cabo la confrontación. Y Bront sin duda tenía la fuerza para ello. A diferencia de empresarios como Cornwall, Bront era el líder de una banda criminal con un gran número de pistoleros y subordinados, y no le importaba la ley. Por supuesto, en Occidente, David no le tenía miedo a Bront y no tenía intención de responderle. Aunque tuviera muchos subordinados, eso solo podía ser para presumir en Saint-Denis. El oeste de entonces seguía perteneciendo al mundo del vaquero, y David también contaba con suficiente mano de obra. Aunque Bront enviara a decenas de pistoleros para acabar con él, sería imposible eliminar a David. Si analizamos la trama del juego de su vida pasada, no había ningún tirador de élite aparte de Bront. De lo contrario, Dutch y los demás no habrían podido emboscar a Bront, capturarlo, ahogarlo y dar de comer su cadáver a los caimanes. Tras salir del estudio, una sonrisa volvió al rostro de David. En lo que respecta a Bront, no había necesidad de que mostrara ansiedad, ya que eso fácilmente contagiaría preocupación a los demás. Aunque Bront era arrogante, no parecía a la banda que vagaba y huía por el oeste como Dutch. El Bront que se mostraba abiertamente era simplemente un hombre de negocios en Saint-Denis, y sus subordinados eran en su mayoría seguidores italianos, no forajidos. David sabía aún mejor que no todos los subordinados de Bront eran leales y devotos. Por ejemplo, su adjunto, que era el segundo jefe de la empresa italiana. Mafia, Guido Martelli. En la trama del juego de vidas pasadas, después de que Bronte fuera asesinada por Dutch, la persona que se hizo cargo de la mafia de Saint-Denis fue Guido Martelli, lo cual tenía mucho que ver con el sistema de la mafia. En la Federación, gangs y gang, aunque sonaban parecido, en realidad eran cosas completamente diferentes. Si Bronte insistía en luchar a muerte contra David, este le haría saber lo feroz que era un bandido. Departamento de Policía de Valentín. David trajo consigo a algunos subordinados, junto con algunos pequeños obsequios. Varias cajas de licor casero, puros de alta gama y un banquete en el restaurante Wells por la noche. Oh, David, de verdad eres mi mejor amigo, dijo el sheriff Malloy con una sonrisa.
Gracias a David, la seguridad pública en Valentine Town había mejorado mucho y, básicamente, no se habían producido robos. David reclutó a algunos matones para que le ayudaran a vender licor ilegal o a realizar otros trabajos, lo que redujo considerablemente la presión sobre el departamento de policía y proporcionó a los residentes de Valentine Town un mayor sentimiento de pertenencia. Muchos empresarios extranjeros estaban dispuestos a venir a Valentine a invertir, y de igual manera, los ingresos extra del Sheriff Malloy también aumentaban constantemente, y la contribución de David no podía quedar fuera de esto. Sobre todo la construcción de la escuela primaria Land, que hizo que más gente quisiera establecerse en Valentine. Debes saber que cosas como las escuelas solo existían en el este. No existía ni una sola escuela en el oeste. La escuela primaria Land sería la primera escuela primaria en el oeste. La ventaja del departamento de policía era que, como agentes de policía, sus hijos podían recibir educación gratuita en la escuela primaria Land. Después del departamento de policía de Valentine, lo que David más valoraba era el club de veteranos. El actual club de veteranos ya no era solo el pseudo-soldado McKay. Ya contaba con decenas de personas. Aunque el número de personas seguía siendo pequeño, una sola chispa podía iniciar un incendio en la pradera, y las semillas tendrían su día para florecer y dar fruto. Al mismo tiempo, también se trataba de una obra de caridad, y era el mejor amuleto de David. Granja Lander. Oseas saboreaba tranquilamente una taza de café preparada. La cafetería aún no había abierto, así que el barista y el pastelero, cobrando el sueldo que les pagaba David, estaban preparando mezclas de café aquí en Lander Farm. Al ver a David regresar de su paseo, Oseas sonrió y preguntó: David, este café tuyo es realmente excelente. Probablemente sea el mejor café que he probado en mi vida. Ese joven dijo que este es el famoso café Blue Mountain. Es bastante caro y se considera el mejor de su clase. Su sabor es realmente único. David negó con la cabeza y dijo: en realidad no me gusta tomar café. Sigo prefiriendo el té. Esas preciadas hojas de té que se envían desde el lejano oriente son tan valiosas como el oro. Té negro con leche y terrones de azúcar. Ese es el sabor que me gusta. Tengo pensado que el barista pruebe a preparar algunos tés con leche especiales con ese estilo. Podría haber un buen mercado para ello. Oseas dijo: bueno, he descubierto que, sea lo que sea, siempre logras relacionarlo con los negocios, David. En realidad, esto es algo bueno. Quizás yo también lo pruebe. Para un anciano como yo, la vida cotidiana ya es bastante aburrida. Las cosas nuevas siempre logran intrigarme. David dijo: después de terminar esta taza de café, tenemos que ir a la estación de tren de Valentine. Se espera que el banquero, el señor Nathan Cook, llegue en unas 2 horas. Aunque ya he dispuesto que haya gente que le espere, obviamente demostraría más sinceridad si fuéramos nosotros mismos a buscarlo. La venta de los bonos era una prioridad absoluta para Oseas, ya que implicaba una gran suma de dólares estadounidenses. Al oír que aquel hombre llegaría pronto, Oseas se arregló y partió con David. Durante el tiempo que David estuvo ausente, Oseas había llegado a comprender lo suficiente los negocios actuales de David. Cuanto más comprendía, más se sorprendía Oseas. Detrás de la mansión de la granja, había un campo de tiro específicamente para practicar puntería. John y los demás empleados recibieron entrenamiento diario en tiro y equitación, incluyendo tiro a caballo. Ya no se trataba de una simple pandilla. Esos soldados retirados estaban entrenando a los empleados con métodos de gestión de estilo militar. Oseas había ido a observar. Aparte del tío, que bebía alcohol tranquilamente cerca, todos los demás trabajaban muy duro, incluido John. Antes de conocer a Oseas, David ya había entrevistado a los alemanes que le había presentado a Emil. Todos eran hombres capaces, y algunos incluso tenían antecedentes militares en sus familias. Todos y cada uno de ellos eran excelentes soldados. Lo más importante es que eran disciplinados. Era como si lo llevaran grabado en la sangre. Para un líder, la obediencia y la lealtad de sus subordinados eran incluso más importantes que su puntería. Un tirador de élite podría acabar fácilmente con una docena de enemigos, pero si se enfrenta a soldados profesionales bien entrenados y coordinados, un pequeño escuadrón de quizás solo 20 hombres podría derrotar fácilmente a un tirador de élite. Por supuesto, se trataba de una situación de números abrumadores, pero es evidente que David contaba con los recursos necesarios para ello.
A medida que el negocio de licor ilegal de David se expandía por Roadstone, necesitaba más personal para proteger sus intereses. Debido a que había ofendido a bastantes personas, especialmente a los propietarios y accionistas de las principales marcas de licores, David ya había llamado su atención. La población en el oeste no era numerosa, pero la producción ilegal de licor en 3 estados, especialmente al desplazar a otras marcas, era suficiente para generar recelo entre la gente. Quizás ya habían comenzado a donar fondos al gobierno federal para reunir a más agentes de la ley seca y reprimir el negocio de David. Por supuesto, esto llevaría algún tiempo. Al fin y al cabo, los procesos del gobierno federal eran notoriamente tediosos. Pasarían al menos 1 o 2 meses antes de que realmente comenzaran. Estación de tren de San Valentín. Nathan Cobb bajó del tren cargando su equipaje. No hacía mucho, había recibido una carta sobre su hermano, relacionada con bonos al portador de la compañía Cornwall del famoso magnate ferroviario. Bonos por valor de decenas de miles de dólares fueron suficientes para que Nathan Cook hiciera el viaje personalmente para negociar el precio. Aunque los banqueros tenían muchas maneras de ganar dinero, decenas de miles de dólares no era una suma pequeña que alguien pudiera ignorar. Muchos temían a Cornwall, pero él no. En las ciudades civilizadas del este, Cornwall tenía numerosos rivales comerciales. Estos bonos al portador podrían venderse fácilmente a ellos, y la comisión resultante sería una generosa recompensa. Nathan Cobb mantuvo la cabeza ligeramente erguida. En su opinión, venir a un lugar bárbaro como Occidente ya era una muestra de gran respeto. Espero que estos estúpidos salvajes no me decepcionen. Nathan Cobb murmuró para sus adentros mientras bajaba lentamente del carruaje. Entonces, quedó inmediatamente impactado por la escena que tenía ante sí. Más de 20 empleados con uniforme de combate negro estaban preparados, y en medio de ellos se encontraban un hombre joven y un anciano. Señor Nathan Cook, es un placer conocerle. David dio un paso al frente y estrechó la mano de Nathan Cook. En ese momento, el inicialmente algo arrogante Nathan Cook no pudo evitar bajar ligeramente la cabeza en señal de respeto. Comprendió perfectamente lo que implicaba semejante escena. Y este joven vestido como un caballero debía ser el gran jefe que le había presentado su hermano, un bueno para nada. David Land. También me complace mucho conocerle, señor Land. Inconscientemente, el tono de Nathan Cook denotaba adulación y sumisión, intimidado por las miradas hostiles de los empleados que lo rodeaban. En este momento, Nathan Cook está en la cima de su carrera. Como banquero, puede ganar fácilmente una gran cantidad de dólares estadounidenses. Incluso puede afirmar con orgullo que, para él, los dólares estadounidenses no son más que números. Por supuesto, jamás se imaginaría que 7 años después sería buscado por delitos económicos y se vería obligado a huir al oeste, un lugar que actualmente desprecia, solo para ser capturado por Johnny Sadie a cambio de una recompensa. A sus 38 años, el cabello de Nathan Cook ya se está debilitando. 7 años después, estará completamente calvo. Todavía no ha engordado. Al menos su físico parece el de una persona normal, y no el de un hombre gordo, calvo y con barriga. Carit, hermano, hace mucho que no te veo. Parece que te va bastante bien aquí en Valentine. Estás mucho más gordo de lo que recordaba. Quizás deberías plantearte perder algo de peso. En la mansión de Lander Farm, David también había invitado a Carit, el gerente del banco Valentine, ya que él era el intermediario. Tras presenciar la riqueza y el poder de David, especialmente la gran cantidad de guardias armados, la actitud de Nathan se volvió más cortés. Aunque le encantaba burlarse de su primo, ahora no era el momento. Después de todo, le había presentado a un cliente importante. Es raro oírte decir algo sensato, Nathan. Pero quizás nuestra charla deba esperar. Primero deberíamos hablar de los negocios del señor Land. Carit sabía perfectamente quién era el protagonista hoy. Al oír esto, Nathan dijo cortésmente. Perdone mi franqueza, señor Land, pero quizás debería ver primero esos bonos al portador. Solo así podré determinar su valor y comprobar si es como lo ha descrito mi hermano. David miró a Oseas. Oseas sacó el fajo de bonos al portador de su bolsa y los puso sobre la mesa. Nathan se adelantó para examinarlos. Tras leerlos, exclamó con satisfacción. Sí, son estos. Bonos al portador emitidos por la Cornwall Company. Son realmente buenos, merecen la pena el viaje. Como mi hermano nos presentó, no voy a ocultar nada.
Su valor de mercado ronda entre los 20 y los 30.000 dólares estadounidenses. Es una suma considerable. Por supuesto, esta emisión de bonos al portador tiene mucha repercusión. Mucha gente se enteró de ellos a través de los periódicos, así que el precio real será algo menor. Después de escuchar el análisis de Nathan, Oseas preguntó con cierta desilusión. Señor Cork, ¿no le parece esta valoración un poco baja? Su valor nominal es de 80.000 dólares. Quizás su valor podría ser mayor. En opinión de Oseas, Nathan estaba bajando el precio intencionadamente. De 80.000 a 20 o 30.000 era una reducción de más de la mitad. Nathan dijo. Oh, no es así, señor. Quizás usted no entiende el significado de los bonos. El valor de estas cosas no reside únicamente en su valor nominal. Se trata de un juego de capitales. En Oriente, muchas empresas suelen emitir bonos para asegurarse de contar con suficiente capital líquido. En primer lugar, cabe destacar que el plazo es de 20 años. Esto significa que se necesitan 20 años desde la fecha de emisión para amortizar el capital. Para entonces, 80.000 dólares no valdrán 80.000 dólares. Debemos tener en cuenta la inflación. Aunque genere intereses de forma continua, si tuvieras tanto dinero, ¿no sería más rentable dedicarte a otros negocios? Normalmente, el precio de un bono es aproximadamente la mitad de su valor nominal. Esto también implica los riesgos operativos de la Cornwall Company. Si quiebra en los próximos 20 años, estos bonos valdrán aún menos. Por supuesto, el punto más importante es que este lote de bonos no está garantizado por el gobierno. Oseas no podía comprender del todo lo que Nathan le decía. Al fin y al cabo, así era como funcionaba el capital. Muy bien, señor Cork, ¿cuántos dólares está dispuesto a pagar por ellos? Preguntó Oseas. Esa era su principal preocupación. Junto a ellos, David simplemente bebía un té con leche preparado con base de té negro, sin ninguna intención de participar en la negociación. Nathan no respondió directamente. Primero miró a su hermano Carit, luego a David. Al ver que David estaba concentrado en beber su té con leche, se sintió seguro. 8.000 dólares, señor. Ese es el precio máximo que puedo ofrecer. Probablemente nadie más pueda ofrecerle un precio más alto que yo. Son demasiado llamativos. Cualquiera puede darse cuenta de una simple vista de que se trata de los bonos que fueron robados. Me va a costar mucho venderlos y voy a tener que pedir favores. Así que el precio de 8.000 dólares es muy razonable. Al oír ese precio, Oseas quedó bastante satisfecho. Antes, no solo era difícil encontrar un comprador, sino que los precios que se ofrecían eran ridículamente bajos, o nadie en el oeste estaba dispuesto a ofender a Cornualles por ello. O tal vez los vendedores que encontraron a Oseas no tenían buenos contactos. Si les vendía a jefes del mercado negro, probablemente pasarían por muchas manos antes de llegar a manos de banqueros como Nathan. De acuerdo, señor Cork, acepto este precio. Finalmente se vendieron los bonos, y Oseas miró el cheque bancario que tenía en la mano, lleno de emoción. Tienes razón, David. A veces, ni siquiera sé para quién trabajamos. Nos tomamos la molestia de robar bonos, solo para que otros ganen más con ellos. Si no fuera por ti, quizás estas cosas serían aún más inútiles. Eso sería verdaderamente terrible. Oseas sabía perfectamente que Nathan ganaría aún más con bonos esos. Al menos decenas de miles de dólares. En comparación, parecía que incluso la pandilla trabajaba para esos malditos capitalistas. Así es el mundo, Oseas. A menudo, robar no es la forma más rápida de ganar dinero. Muchos capitalistas tienen negocios que generan ganancias incluso más rápido que robando bancos. Aunque nos dedicáramos a robar bancos por todas partes, me temo que no alcanzaríamos su ritmo de enriquecimiento. Esto ya es bastante bueno, ¿no? Al menos por fin vendimos estos bonos. De lo contrario, en nuestras manos no sería más que papel mojado. Al fin y al cabo, no tenemos forma de cobrar intereses por ellos. David hizo que la criada que estaba cerca le entregara a Oseas un cigarro tostado recién y dijo con una sonrisa. Oseas tomó el cigarro y dijo, eso es cierto. Sin embargo, Dutch dijo en su momento que sus hermanos Callander deberían tener una parte de estos bonos, y creo que probablemente deberíamos incluir también una comisión. David negó con la cabeza y dijo, no hace falta. Sabes que ahora mismo no me falta dinero. Quizás este dinero pueda ayudar a la gente de la pandilla de vivir un poco mejor. Además, Nathan también me dará una comisión.
no necesito hacer algo como tomar una parte de cada lado, aunque sería perfectamente razonable hacerlo. Llévale este dinero a Dutch. Si es posible, creo que podrías intentar convencerlo de que también se dedique a algún negocio. Aunque al final te vayas a otro sitio a disfrutar de una vida de libertad, no puedes quedarte de brazos cruzados gastando tus ahorros. Cultivar mangos en Tahití, ya sabes, Oseas, no necesariamente da mucho dinero. Después de que Nathan vendiera estos bonos, naturalmente se incluyó una parte para David y Karit. Esa era la regla del mercado. En realidad, a David le importaba más Nathan como persona. El talento, especialmente el talento financiero, era un bien muy escaso. Por supuesto, Nathan no trabajaría para David ahora, pero sí, unos años después, Nathan se convertiría en un criminal buscado, probablemente estaría muy dispuesto a aceptar la protección de David y ofrecer sus habilidades a cambio. Aunque Nathan y Karit ya se habían marchado de la granja, David ya los había invitado a cenar esa misma noche con el departamento de policía en el restaurante Wells. Incluso ahora, Nathan tenía mucho valor. Por ejemplo, compre una destilería y cree su propia marca de licores. Que el negocio de la producción ilegal de licor creciera demasiado no era algo bueno, especialmente si no se pagaban los impuestos, ya que eso equivalía a ir en contra del gobierno federal. Si David seguía dependiendo únicamente del negocio de la destilación ilegal de licor como única fuente de ingresos, sin duda tendría que rendir cuentas ante el gobierno federal más adelante. Había que admitir que los principales contribuyentes de la federación gozaban de muchos privilegios secretos. Estos privilegios podrían permitir que el negocio de David creciera aún más, incluso transformando las leyes que originalmente lo amparaban en armas para protegerlo. En el futuro de la Federación, existía un dicho. Desde el momento en que nace un ciudadano de la Federación, solo hay dos cosas de las que no puede escapar: la muerte y los impuestos. Siempre y cuando David pagara suficientes impuestos, incluso podría contratar un formidable equipo de abogados para que lo defendieran en nombre de la identidad de Carlander. Puede que suene completamente ridículo, pero la realidad a menudo era así de exagerada. De hecho, en la Federación, los ricos podían hacer lo que quisieran. En el futuro de la Federación, incluso hubo casos en los que herederos adinerados de segunda generación fueron absueltos tras asesinar al presidente. En comparación, lo que hacía David no era para tanto. Incluso los crímenes cometidos por la banda de Van der Linde pudieron ser defendidos y absueltos uno por uno. Esta era la federación de capitalistas, el paraíso de los ricos. Justo cuando David llevaba a Oseas a ofrecer un banquete para el departamento de policía de Valentina y los hermanos Koch. En Clemens Point, Dutch y Colm ya habían acordado un lugar para encontrarse. No estaba en Lemoyne, sino en la región central de New Hanover, cerca del antiguo escondite de la banda, Orsesoe Overlook. Cuando David abandonó Roadstone, le había dado instrucciones a Emil para que vigilara constantemente los movimientos de la banda de O'Driscoll en Macintosh Pond. Si tenían que realizar alguna operación importante, debían enviarle una notificación por telegrama de inmediato. Al día siguiente, después de que Oseas, con la ayuda de David, cambiara el cheque bancario por dólares, se preparó para regresar al campamento de Clemens Point. Por una suma tan grande de dinero, David le pidió específicamente a John que ayudara con la escolta, lo que tranquilizó mucho a Oseas. Si alguien más se apropiara de esto, sería una pérdida enorme. $8,000 eran suficientes para volver locos a muchos vaqueros, y Oseas también estaba preocupado de que si se quedaba allí demasiado tiempo, la noticia pudiera filtrarse. David también recibió un telegrama de Emil. Según el cronograma, era algo que sucedería en el transcurso de estos 2 días. Sin embargo, David no tenía intención de intervenir. Simplemente se estaba preparando para rescatar a Arthur en el momento oportuno. Capítulo 165. Arthur es capturado. New Hanover, el corazón del país. Dutch trajo aquí a Micah y a Arthur para que conocieran a su antiguo rival, Colm. De hecho, Arthur estaba bastante nervioso por esto. Tenía un presentimiento ominoso de que algo malo iba a suceder. Pero Micah siguió hablando, diciéndole que se relajara. Arthur tenía un rifle de francotirador, y finalmente se acordó que buscaría un punto elevado para cubrirse en caso de que Colm causara problemas. Amor. El que va delante es holandés. Van der Linde, el hombre que mató a mi hermano. Junto a él está el famoso criminal del oeste, el pistolero de gatillo fácil. Mikueas Bell.
Y el pistolero de mayor confianza de Dutch, Arthur Morgan. Maldita sea, ¿por qué Van der Linde siempre encuentra a estos pistoleros de primera categoría? ¿Qué suerte tiene ese cabrón? Se están separando. Es probable que Arthur esté buscando un punto elevado. Hans, reúne a algunos hombres y tírale una emboscada. Lo mejor es capturarlo con vida. Mientras podamos atrapar a Arthur, la caída de Dutch no tardará en llegar. Aunque McCabe es conocido por su mala fama, aún goza de bastante prestigio entre los vaqueros del oeste. De lo contrario, Dutch no lo valoraría tanto. Con Dutch, Mika y Arthur juntos, representan el núcleo completo y la fuerza de combate de primer nivel de la banda Van der Linde. Los demás son considerablemente más débiles en comparación. Ni siquiera Charles, a quien los jugadores llaman el dios de la guerra, puede igualarlos en puntería. Claro que Charles es increíblemente hábil en el combate cuerpo a cuerpo. Quizás solo Mac podría igualarlo. Dutch y los otros dos no se dieron cuenta de que habían caído en la trampa de Colm. Lo que menos esperaban era que el objetivo fuera Arthur. Después de todo, según Dutch, Colm quería atacarlo principalmente a él. Con la protección de Arthur, estaba muy seguro de que saldría ileso. Arthur ya es el combatiente más fuerte de la banda. Oh, mi querido amigo, mi amigo de confianza. Con tu protección, incluso me atrevería a aventurarme en el infierno. Abajo, Dutch habló con Arthur, y Mika intervino a su lado. Yo también. Oye, mira allá arriba. Hay gente en la cresta. Dutch echó un vistazo detenidamente y dijo. Parecen la banda de O'Driscoll. Arthur dijo con cierta irritación. No me gusta la sensación de que me están observando. Como hombre buscado por la justicia, Arthur estaba acostumbrado a esconderse. Mika lo consoló. Ahora somos muy unidos. Pronto te tocará cuidar de otra persona. Dutch, tal vez tenga razón. Tal vez me he esforzado demasiado, poniéndonos en una situación poco segura. Simplemente, veo a tanta gente que depende de nosotros para comida y ropa, y yo, quiero que todo sea demasiado perfecto, no puedo dejar pasar nada. Ese es mi problema. El tono de Mika contenía una matiz de crítica porque, en las bandas del oeste, ninguna banda cargaría con un montón de lastre. Tuvieron que robar para poder afrontar esas cargas, lo que incomodó un poco a Mika. Después de todo, acababa de unirse y no sentía nada por los miembros de la pandilla. Además, a nadie le caía bien, sobre todo por lo sucedido anteriormente con David. Muchos miembros de la banda creían que la razón por la que los hermanos Callander se marcharon fue porque Mika se unió al grupo. Sobre todo la tía Susan, que nunca le dirigió a Mika una mirada amable. Susan lamentaba constantemente por qué no había matado a Mika a tiros en Butcher Creek. ¿No puedes dejar pasar nada? No es eso en absoluto, dijo Dutch sin dudarlo, comprendiendo claramente los pensamientos de Mika. Arthur se burló directamente de ellos. Mentira, los dos. Dutch agregó. Tal vez. Puede que Mika esté diciendo puras tonterías, y puede que la banda de O'Driscoll también lo sea. Este gran país, donde todos los hombres nacen iguales, donde todos pueden disfrutar de la libertad y la justicia, eso también podría ser una farsa. Pero vale la pena luchar por ello, vale la pena creer en ello. ¿No lo entiendes, amigo? Ante el constante lavado de cerebro de Dutch, Arthur era, en cierto modo, inmune. Solía creerlo firmemente, pero ahora solo podía suspirar y decir, no lo sé. El holandés continuó. Inténtalo, Arthur. Solo quiero que lo intentes. En ese momento, los tres casi habían llegado al lugar acordado. Arthur se separó para dirigirse a un punto elevado donde colocar su rifle, y quedaron en encontrarse después en el cruce de caminos. Abajo, los antiguos rivales Colm y Dutch finalmente se encontraron. Hola, holandés, ¿cuánto tiempo sin verte? Colm caminó hacia Dutch. Dutch abrió los brazos como un viejo amigo, en efecto. Colm dijo. Entonces, ¿cómo está tu pandilla? ¿Todavía confía en ti? Un mundo mejor, un mundo puro, ¿no es así? ¿Se han cumplido esas promesas? Evidentemente, a Colm le parecían ridículos los ideales de Dutch. Dutch no se enfadó, simplemente respondió con calma. Suficiente. Colm continuó. ¿Y qué hay de ese cargamento que nos robaste? Dutch preguntó con calma. ¿Cuál? Al oír la respuesta de Dutch, Colm soltó una carcajada inmediata. Oh, eso me gusta. Como dije, así es como luce un líder carismático.
Colm habló con sus subordinados que estaban cerca, luego caminó hacia Dutch, diciendo lentamente. Hoy en día, ambos estamos al límite. Ambos estamos sumidos en problemas. Holandés, me hicieron una oferta para denunciarte. Dutch preguntó. Entonces, ¿por qué no lo tomaste? Colm dijo. Oh, todavía es posible. Dutch reflexionó un poco. Yo, lo siento por haber matado a tu hermano. La mirada de Colm también se volvió seria y severa. Bueno, de todas formas nunca me cayó bien. Dutch continuó. A mí, me gustó mucho, Annabelle. Al oír esto, Colm guardó silencio por un momento. Holandés van der Linde, siempre eres tan sentimental con las mujeres. De hecho, admiro eso de ti. Dutch preguntó. ¿Qué estamos haciendo aquí? ¿Acaso este asunto va a quedar así sin más? Fue en ese momento, en el acantilado a lo lejos, cuando Arthur, que apuntaba a Colm con su rifle de francotirador, oyó de repente pasos a sus espaldas. Arthur giró la cabeza de inmediato, solo para ver cómo el recién llegado le golpeaba con fuerza en la cabeza con la culata de un rifle, y al instante perdió el conocimiento. Cuando Arthur abrió los ojos aturdidos, oyó carcajadas resonando en sus oídos. Hola, cariño. Todavía no estás muerto, ¿verdad? Por el momento, no está muerto. Inmediatamente después, varias personas a su alrededor comenzaron a golpear y patear a Arthur, y este volvió a perder el conocimiento. Cuando Arthur volvió a despertar, oyó a miembros de la banda de O'Driscoll charlando cerca. ¿Entregarlo a la policía? Esto, no lo entiendo. Mataron a Seamus, que se vayan todos al infierno. Colm tiene razón. Con este tipo, podemos atraerlos a todos. Al percibir que nadie parecía estar observándolo, Arthur arrastró su cuerpo dolorido y se arrastró con gran dificultad hacia la salida, deseando escapar de aquel lugar. Desafortunadamente, antes de que pudiera arrastrarse muy lejos, fue descubierto. Está escapando. Dispárenle, rápido. Relájate. Relájate, voy a disparar, voy a disparar. Evidentemente, los miembros de la banda de O'Driscoll también temían matar a Arthur al instante, ya que perderían a su rehén. Estallido. Se oyó un disparo, seguido de un dolor intenso, e inmediatamente Arthur cayó al suelo. Se oyeron pasos que se acercaban, y los miembros de la banda de O'Driscoll no tardaron en alcanzar a Arthur. ¿Te mate? Preguntó la otra persona burlonamente. Oh, todavía no, gimió Arthur con dolor. No, por supuesto que no, no por ahora, pero lo haré. Tras un golpe con la culata de un rifle, Arthur cayó inconsciente una vez más. Durante el trayecto, se despertaba a ratos. El intenso dolor, sumado a las sacudidas del caballo, hacía que el sufrimiento de Arthur fuera aún peor. Finalmente, Arthur quedó colgado en un sótano. Tras un tiempo indeterminado, la puerta del sótano se abrió y Colm entró llevando una lámpara de queso seno. Arthur Morgan, es un placer verte. Colm sostenía un plato de comida, con un tono algo amigable. Hola, Colm, respondió Arthur con los ojos entrecerrados. ¿Cómo está tu herida? Colm parecía algo preocupado por el estado de Arthur. Apenas siento nada, respondió Arthur con terquedad. La herida se infectará. Eso no es bueno. Dime, ¿por qué un buen pistolero como tú sigue juntándose con Dutch? Podrías venir conmigo y hacerte rico. Colm intentó persuadir a Arthur. Era muy consciente de la fuerza de Arthur. Si un pistolero tan talentoso pudiera ser utilizado por él, sería una valiosa incorporación a la banda. Aunque Colm sabía muy bien que la posibilidad de que Arthur se uniera a él era prácticamente nula. Colm, esto no tiene que ver con dinero, dijo Arthur con firmeza. Ay, vamos, es por el conocido encanto de Dutch otra vez. Y luego están los hermanos Callander. Se apoderaron de mi territorio en Valentine. Y ese traidor de Donald, me traicionó vergonzosamente. Lo único que me alegra un poco es que los hermanos Callander se hayan ido de Dutch. Eso sí que es una buena noticia. Y tú, Arthur, mataste a un montón de mis hermanos allá en Six Point Cabin. En la voz de Colm se percibía una ira muy evidente. Muchos de los miembros de Six Point Cabin eran sus colaboradores más cercanos, y Donald le había proporcionado previamente una gran cantidad de fondos. Todo esto fue arruinado por la banda de Van der Linde. Ni siquiera se atrevió a causarle problemas a David. Sabía lo poderoso que era David ahora. Lo más importante es que David ahora estaba cooperando con el departamento de policía de Valentine, e incluso la agencia Pinkerton no tenía forma de arrestarlo. No sé de qué estás hablando, dijo Arthur, fingiendo ignorancia.
Mírate, mintiendo, amigo mío, pensé que la prédica de la verdad de Dutch te haría honesto, se burló Colm en tono juguetón. Déjame ir, Colm, y arregla todo entre ustedes dos. Ahora sí que estamos en serios problemas. Arthur dijo sinceramente. Tanto la banda de Van der Linde como la banda de O'Driscoll estaban siendo buscadas por la agencia Pinkerton y los alguaciles federales. Olvídese de los alguaciles federales. Las fuerzas del orden en el oeste tenían una grave escasez de personal. La agencia Pinkerton era su mayor amenaza. Colm también había ofendido a Cornwall. Fueron ellos quienes planearon originalmente el robo del tren de Cornwall, pero Dutch lo había frustrado. Y más tarde, en otros lugares, Colm había vuelto a robar claramente los bienes de Cornwalles. En mi opinión, mientras atrapen a un holandés, me dejarán ir, dijo Colm. Ya se había reunido con Milton. A diferencia de la elección de Arthur, Colm había accedido a cooperar con Pinkerton. Después de todo, Colm aún mantenía una relación de cooperación con la familia Gray, y podía establecer una conexión con el gobierno federal a través de ellos. No dejarán escapar a nadie fácilmente, Colm. Si yo fuera tú, cogería el dinero y huiría en cuanto lo tuviera, advirtió Arthur. Oh, ya sé que lo harías. Pero verás, te vamos a usar para atraer a un holandés furioso. Los eliminaremos a todos de un solo golpe, los entregaremos y luego, desapareceremos. Colm tenía claramente su propio plan. ¿Así que te reúnes con Dutch solo para atraparme? Preguntó Arthur, dándose cuenta de la intención de Colm. Por supuesto, admitió Colm directamente. En su opinión, ahora era imposible que Arthur escapara de sus garras. Sin duda estará furioso. Entrará a la carga con un gran grupo de tu gente, y la policía y los detectives de Pinkerton estarán aquí mismo esperándolo. Oh, Arthur, te he echado de menos. Mientras hablaba, Colm sacó el revólver que llevaba en la cintura y se lo clavó con fuerza en el abdomen a Arthur. Tras una paliza, Colm finalmente se marchó con su lámpara de queso seno. El sótano volvió a hundirse en la oscuridad. En ese preciso instante, en un pequeño acantilado no muy lejano, David observaba con binoculares cómo Colm salía del sótano. Hace media hora, David ya había llegado aquí para tender una emboscada. Granja de la Mula Solitaria. Ubicado en West Elizabeth, al norte de Blackwater Town, cerca de la estación de Riggs. Aquí también era donde tenían retenido a Arthur. Como jugador veterano conocido con la trama de su vida anterior, David conoció naturalmente este lugar. Después de todo, esta fue la herida más grave que Arthur había sufrido, solo superada por su estancia en la isla de Guard. Así pues, tras recibir el telegrama de Emin, David reunió a sus hombres para vigilar el lugar. En realidad, David podría haber salvado por completo a Arthur en el camino, o incluso haber eliminado a Colm antes de que le dispararan a Arthur, o cuando Colm llegó. Pero David no hizo eso. Colm no representaba ninguna amenaza para David, ni existía conflicto de intereses. Matarlo no ofrecía ningún beneficio y, en cambio, solo beneficiaría a Dutch. David incluso indicó la posibilidad de intervenir y rescatar a Colm después de que fuera capturado en Saint Denis. Ser ahorcado de esa manera sería demasiado fácil para Dutch. ¿No sería mejor dejarle un rival? En cuanto a Arthur. David ya le había ayudado a evitar la tuberculosis. Aunque la situación era grave, Arthur no moriría. A lo sumo, solo necesitaría unas semanas de descanso. David incluso sabía que, poco después de que Colm se marchara, Arthur encontraría la oportunidad de escapar por su cuenta. Así pues, era hora de actuar. Si no lo hacía, Arthur escaparía solo, lo cual sería terrible. Empecemos, Laval. Dejemos que estos pequeños vean lo que es un creador de viudas. Al ver a Colm abandonar el rancho, David dio la orden. En una carreta cercana, varios subordinados retiraron una lona, dejando al descubierto una ametralladora Maxim. Un empleado se encontró de pie sobre ella con una expresión de excitación, manejando la ametralladora pesada Maxim para apuntar a la pequeña cabaña de madera del rancho. Abrió fuego directamente contra los miembros de la banda de O'Driscoll que la custodiaban. Las lenguas de fuego que brotaban con furia lanzaron un rugido furioso, iluminando todo el cielo nocturno. Las balas, densas y potentes, salieron disparadas a gran velocidad, y en un abrir y cerrar de ojos, los miembros de la banda de O'Driscoll quedaron acribillados a balazos. Incluso la pequeña cabaña de madera quedó hecha pedazos al instante. A lo lejos, Colm palideció de miedo al oír el sonido de la ametralladora pesada Maxim.
No se atrevió a mirar atrás y galopó aún más rápido, temiendo ser alcanzado si reducía la velocidad un segundo. David le había arrebatado esta ametralladora pesada Maxima Shady Bell, la había montada en una carreta y la había transportado a Valentine. Como rara vez se usaba, David lo había sacado específicamente esta vez para hacer una prueba. En el sótano. Cuando Arthur escuchó el sonido de la ametralladora pesada Maxima fuera, su rostro se ensombreció al instante. Pensó que habían llegado los detectives de Pinkerton. Al fin y al cabo, solían ser ellos quienes usaban armas tan grandes. Quizás Colm también había sido engañado por los detectives de Pinkerton. Justo cuando Arthur se sintió abatido, se abrió la puerta del sótano. Una voz familiar y sorprendida resonó. Al encenderse una lámpara de queso seno, la luz disipó la oscuridad, revelando a Arthur colgado. ¿Eres tú, Arthur? ¿Cómo puede ser tú? Rápido, bájelo. Dios mío, ¿cómo pude hacerte esto? Laval, contacta inmediatamente con el Dr. Carroway. Si está dormido, sácalo de la cama. Arthur, ten cuidado. Estás muy herido. Maldita sea, hasta te dispararon. Aguanta. Tenemos que llevarte al médico cuanto antes. David cortó la cuerda con una daga, y varios empleados que se encontraban cerca ayudaron a sujetar a Arthur y a sacarlo al exterior. Siguiendo las órdenes de David, se desmontó la ametralladora pesada Maxim y se acolchó el vagón con ropa de cama gruesa para que Arthur pudiera tumbarse. Me salvaste la vida, David dijo a Arthur con un dejo de dolor. Somos hermanos, Arthur. Recibí información de que la banda de O'Driscoll estaba activa aquí en New Hanover. Pensé que querían interferir con mi negocio de licor ilegal, así que envié hombres para seguirles la pista. Colm también parecía estar aquí, lo cual fue una buena oportunidad. Traje la Maxim con la intención de acabar con Colm y sus hombres, pero ese afortunado cabrón de Colm logró escapar. No esperaba que te capturaran. ¿Qué demonios pasaron? ¿Por qué te atraparon? Es simplemente inimaginable. ¿Dónde está Dutch? ¿Qué están haciendo? ¿Colm reclutó a algún pistolero poderoso? David se sentó junto a Arthur, lo cubrió con una manta y le vendó brevemente la herida del hombro para evitar una pérdida excesiva de sangre. David sintió que los Oscar le debían una estatuilla dorada. Arthur dijo. Dutch iba a reunirse con ellos. Era una trampa. Su objetivo era yo desde el principio. Quería avisarte, pero ya era demasiado tarde. Me atraparon solo para traer a un holandés, para que perdiera la cabeza de ira y cayera en la trampa tendida por los Pinkerton y los alguaciles federales. Colm está colaborando con el gobierno. Cree que mientras nos entregue, estará a salvo. Mika, ese idiota, casi me mata. Oseas dijo desde el principio que era una trampa. David lo consoló. Esa rata de alcantarilla, Dutch de verdad le creyó. Al oírte decir eso, Arthur, incluso sospecho que Mika tendió esta trampa en complicidad con Colm. Desde aquel asunto en Blackwater Town, he desconfiado de él. Ese tipo de mirada esquiva nunca fue de fiar. Pero por ahora, Arthur, necesitas descansar. Pronto llegaremos a Valentine y el médico te ayudará a recuperarte de tus heridas. Por ahora, concéntrate en recuperarte aquí conmigo. Al fin y al cabo, en tu estado actual, probablemente ni siquiera podrías vencer a una mujer. Arthur respondió. Oh, David, me subestimas. Claro, si es una mujer como Sadie, puede que realmente no sea capaz de vencerla. Tras haber escapado de la muerte, Arthur se encontró de relativamente buen humor, capaz incluso de hacer alguna broma en un momento como este. Clínica Valentine. El Dr. Carroway se vio obligado a trabajar horas extras. En la Federación, el estatus de un médico es relativamente alto. Si no es horario laboral, incluso si a punto de morir, no dirán que te atenderán, sino que esperarán hasta el horario laboral del día siguiente para ocuparse de ello. Por supuesto, esto está dirigido principalmente a la gente común. Los ricos no están incluidos en este ámbito. Y era obvio que David era un hombre rico, así que, por muy reacción que estuviera el Dr. Carroway, tuvo que levantarse obedientemente para atender a Arthur. La principal lesión de Arthur fue una herida de bala en el hombro izquierdo, y la bala quedó alojada en su cuerpo. Carroway tenía mucha experiencia en el tratamiento de este tipo de heridas de bala, o mejor dicho, los médicos del oeste eran muy buenos en esto, ya que era lo más común que los vaqueros recibieran disparos. En la trama del juego de su vida pasada, Arthur se trató a sí mismo, utilizando directamente una lima para extraer la bala a la fuerza y luego una vela para cauterizar la herida y detener la hemorragia.
Este método era muy rudimentario pero efectivo, y pertenecía a los procedimientos médicos de emergencia. En cuanto a si se infectaría o no, eso dependería enteramente del azar. Fue también en esta época cuando la tuberculosis de Arthur se agravó y comenzó a soñar con lobos o ciervos. De hecho, el cuerpo de Arthur era muy fuerte, y aunque contrajo tuberculosis a causa de dones, eso no significaba necesariamente que fuera a enfermar. No todas las personas infectadas con la bacteria de la tuberculosis desarrollarán la enfermedad. Durante el período de incubación, si el sistema inmunológico es lo suficientemente fuerte, existe cierta posibilidad de curación espontánea, o bien, la enfermedad puede permanecer en incubación durante toda la vida sin llegar a enfermar. Fue precisamente debido al deterioro de sus funciones físicas que la tuberculosis de Arthur comenzó a agravarse. Por supuesto, Arthur, gracias a la intervención de David, ya no se había infectado de tuberculosis, y para esta lesión, solo necesitaba recuperarse con la normalidad. Tras la extracción de la bala, su recuperación dependía básicamente de sí misma. A finales del siglo XIX, el nivel médico en la Federación ya se encontraba dentro del ámbito de la medicina moderna, capaz de realizar tanto intervenciones quirúrgicas como de medicina interna. Tras recibir medicación, el estado de Arthur mejoró. Como dice el refrán, se necesitan 100 días para recuperarse de una fractura, ni hablar de una herida de bala, por lo que Arthur no podría moverse con libertad durante al menos 4 o 5 semanas. Sobre todo durante la primera o segunda semana, lo único que podía hacer era quedarse en la cama y descansar. Lander Farm, la mansión de David. Arthur ya estaba dormido en ese momento. David había planeado originalmente contratar a una criada para que cuidara de Arthur, pero Abigail se ofreció voluntaria para hacerlo. En el pasado, Arthur y Abigail mantuvieron una relación. Esto se podía deducir del diario de Arthur. El diario escribió que Arthur lamentaba no haberse casado con Abigail por culpa de Mary. Esto indicaba que, en aquel momento, tanto John como Arthur sentían algo por Abigail, y Arthur claramente tenía ventaja, pero al final, Arthur se retiró voluntariamente, lo que permitió que John y Abigail estuvieran juntos. Aunque Abigail tenía un pasado sórdido, desde que estaba con John no había habido más incidentes de infidelidad. Por supuesto, Arthur, gravemente herido, no tenía otras posibilidades. En el vestíbulo de la mansión. El tío y David salieron de la habitación de Arthur. Ay, pobre Arthur, esta vez está muy herido. Ni siquiera recuerdo cuándo fue la última vez que se lastimó. David, ¿qué está pasando aquí? El tío preguntó con un suspiro, y después de terminar, cogió su petaca y dio un sorbo. A diferencia de lo que ocurría en el campamento, era obvio que el lugar donde se encontraba David ofrecía mejores condiciones tanto para el tratamiento como para la recuperación. David dijo. Fue una trampa de Colm. Usó una conversación de paz como señuelo para reunirse con Dutch, pero su verdadero objetivo era Arthur. El empleado descubrió información sobre las actividades de la banda de O'Driscoll, y yo llevé hombres para causarle problemas a Colm, y así fue como rescaté a Arthur. Si hubiera sido unos días después, incluso si Arthur no hubiera muerto, habría quedado lisiado. La infección de la herida de bala, incluso si hubiera sobrevivido, habría tenido graves consecuencias para él. El tío dijo. Es un chico afortunado. Menos mal que llegaste a tiempo, David. Dutch siempre hace cosas estúpidas. Mató al hermano de Colm. ¿Cómo iba a aceptar una negociación de paz? Cualquiera con un mínimo de inteligencia podría entender que aquello era sin duda una trampa, pero aún así, tontamente, cayó en ella, y el resultado fue que hirió a Arthur. Es demasiado arrogante, se cree un rey e incluso quiere nombrar caballeros. Desde que empezó a leer esos libros, siempre le han surgido problemas de este tipo. No miren al tío como si estuviera borracho todo el día, aparentemente sin importarle nada, pero en realidad, hacía tiempo que presentía que algo andaba mal con Dutch, así como con el futuro de la pandilla. Esta es también la razón por la que el tío decidió dejar la pandilla y venir a casa de David después de ver los logros de este último. Como alguien que sobrevivió a la época dorada del vaquero del oeste, mi tío tenía su propia manera de sobrevivir y mucha sabiduría. David no quiso hablar en profundidad con su tío sobre holandés. Al fin y al cabo, sabía más que él, ya fuera sobre la banda o sobre aquella época. Ahora que Arthur se está recuperando en su casa, hay muchos más aspectos que se pueden modificar. Campamento Clemens Point. Dutch y Mika, que no habían esperado a Arthur, optaron por regresar primero al campamento.
Dutch originalmente quería ir a buscar a Arthur, pero Micah lo convenció diciéndole: Dutch, todo el mundo sabe que a Arthur le gusta vagar. Tal vez encontró información sobre la banda de O'Driscoll, por eso no pudo reunirse con nosotros. No tenemos que preocuparnos demasiado por él. Ya conoces la fuerza de Arthur. Nadie puede atraparlo. Ahora debemos calmarnos y esperar tranquilamente a que Arthur regrese. Quizás incluso nos traiga una grata sorpresa. Al oír esto, Dutch también pensó que tenía sentido. Conocía muy bien la fuerza de Arthur. Era realmente improbable que ocurriera algo. La banda de los O'Driscoll era numerosa, pero eso no significaba que pudiera retener a Arthur allí. Además, Arthur solía estar fuera del campamento durante días o incluso una semana, lo cual era bastante normal. Dutch no se lo tomó demasiado a pecho. Al día siguiente, Oseas regresó. John estaba fuera del campamento. Dudó un momento y finalmente no entró a ver a Dutch, optando en cambio por darse la vuelta y marcharse. Para John, la pandilla actual ya no representaba la vida que deseaba. En casa de David, tenía una esposa, un hijo y una vida que tanto anhelaba. Esta vez solo veníamos para escoltar a Oseas. Cuando Oseas regresó al campamento, Dutch se acercó inmediatamente a saludarlo. Oh, Oseas, estoy seguro de que me has traído buenas noticias. Respecto a esos bonos, ya está todo resuelto esta vez. Aunque preguntó esto, la mirada de Dutch ya se había posado en el saco que Oseas trajo, que claramente contenía dólares estadounidenses. Mientras Dutch preguntaba, los demás en el campamento también volvieron la mirada. Al fin y al cabo, si la banda tuviera dinero, la vida de todos sería más cómoda. Por supuesto, esta vez todo salió muy bien. Los cambiamos por $8,000, lo cual nos alcanza para vivir cómodamente durante mucho tiempo. Oseas sorprendentemente y le entregó el saco a Dutch. Sosteniendo el saco, Dutch dijo en voz alta: $8,000, es una buena cantidad. Parece que el plan original no fue un error. Es bastante dinero. Claro que este dinero es mucho, pero no nos alcanza para vivir en libertad. Así que, Oseas, debemos continuar con nuestro plan contra las dos familias, igual que asaltamos el tren de Cornwall, para conseguir ese lote de oro y aún más dólares. Una vez que terminemos este trabajo, desapareceremos de aquí e irnos a un lugar donde nadie nos conocerá. Tidy, podríamos comprar una granja o un rancho, plantar mangos o algo así, y vivir una vida hermosa y libre. Créeme, ese día no está lejos. En cuanto terminemos este trabajo, lo tendremos todo. Aprovechando esta oportunidad, Dutch pronunció un emotivo discurso en el campamento. Bill, Javier, Lenny y las damas se sintieron muy animados. Sin embargo, Micah intervino en ese momento. Oh, esa es una muy buena idea. Me gustan los mangos, holandés. Por supuesto, una vez terminado este trabajo, tal vez también podamos encontrar la oportunidad de regresar sigilosamente a Blackwater Town y recuperar el dinero escondido allí. Nada menos que $150,000. Entonces todos nos convertiremos en millonarios, ¿verdad? Micah no dejaba de pensar en los $150,000 de Blackwater Town. Ante la perspectiva de solo $8,000 y el inminente plan de robo contra las dos familias, su interés era algo escaso. Dutch estaba claramente algo disgustado por la interrupción de Micah. De acuerdo, Micah, conseguiremos ese dinero, pero no ahora mismo, ¿entiendes? En West Elizabeth, ahora hay carteles de recompensa por mi cabeza por todas partes. Estoy justo en el centro de todos los carteles. Deberías haberte dado cuenta de esto cuando estuviste detenido en la comisaría de Strawberry. Zelda. Nuestro plan actual consiste en tratar con Rod Stone y estas dos familias que sienten que todavía viven en la Edad Media. Una vez que recibamos el dinero, desapareceremos, nos marcharemos y, dentro de unos años, cuando todos nos hayan olvidado, volveremos a Blackwater Town para recuperar el dinero que nos pertenece. Lo tengo escondido en un lugar muy seguro. Nadie puede encontrarlo, créeme. Al oír a Dutch decir eso, Micah no tuvo más motivos para discutir, pero sus ojos se movían rápidamente de un lado a otro. ¿Quién sabe qué estaría pensando? El dinero que Oseas trajo de vuelta les dio a los miembros de la pandilla una gran esperanza. El plan que antes parecía haber fracasado ahora parecía ser un éxito. Oseas quería decir algo, pero al final no habló. Oponerse a Dutch en este momento solo dañaría su autoridad en la banda. No fue hasta casi el anochecer que Oseas fue a la tienda de Dutch.
Sin embargo, Dutch no estaba de muy buen humor en ese momento porque acababa de terminar de discutir con Molly por culpa de Meribeth. Holandés, esta vez que fui a casa de David, descubrí muchas cosas diferentes. Quiero tener una buena conversación contigo. Oseas se sentó junto a Dutch y habló. Dutch se interesó cuando supo que se trataba de David. Sabía que ese tío no era de fiar. Cuando se fue, dijo que me informaría sobre David, pero todavía no he recibido noticias suyas. Ese borracho probablemente se ha empapado en el aguardiente de David y se ha olvidado por completo de todo. Oseas, espero que me hayas traído buenas noticias sobre David. Oseas respondió. Sí, holandés. En casa de David, vi una visión de futuros desarrollos. Quizás nuestro plan actual necesita algunos cambios con respecto a las dos familias. No son tan sencillos. David me dijo que la familia Gray ya conoce nuestras identidades. No sé cuándo empezó, pero ahora lo saben. Pero fingen no saberlo. Los holandeses nos están utilizando, igual que nosotros los estamos utilizando a ellos. Y la familia Braithwaite, la vieja señora Catherine probablemente también lo sabe. Quemar los campos de tabaco de la familia Gray, no creo que debiera haber accedido. Fue un error. Este asunto ha atraído mucha atención. La familia Gray representa a aquellos antiguos propietarios de esclavos del sur. Si bien perdieron gran parte de su poder debido a la guerra, aún ejercen una influencia considerable. Dutch, yo, no sé si la siguiente parte del plan podrá seguir adelante sin problemas, como habíamos previsto. Tal vez, deberíamos cambiar nuestro enfoque. La expresión de la era holandesa era sombría. Ya estaba irritable por haber discutido con Molly, y ahora Oseas le decía esto. Entonces, Oseas, fuiste a casa de David, te quedaste un día, y ahora me dices que nuestro plan ha tenido problemas. ¿Qué demonios te dijo ese tal David para que se te ocurrieran esas ideas? ¿Vale? ¿Y qué si saben quiénes somos? Como dijiste, ellos nos utilizan y nosotros los utilizamos a ellos. No tenemos por qué temerles, ¿verdad? Las dos familias se odian desde hace un siglo. Ahora mismo, ambas nos ven como las armas en sus manos, pero no iremos en la dirección que ellos quieren. Tenemos nuestro propio plan. Para cuando se den cuenta, ya habremos triunfado y desaparecido de aquí. Simplemente volverán a culparse unos a otros de todo, como antes. Al decir esto, Dutch pareció darse cuenta de que su tono había sido un poco duro. Hizo una pausa y suavizó la voz. Oseas, no te pongas tan tenso. Relájate. Nuestro plan aún no ha tenido ningún problema grave. No te preocupes tanto. Confía en tu propio juicio. No dejes que ese chico, David, te engañe. Oseas dudó un momento, pero dijo. En realidad, no tenemos que hacerlo así. En casa de David, vi su negocio de licor casero. Le va de maravilla. Está ganando más dinero del que imaginábamos. Compró un rancho enorme justo al norte de Valentine. Un rancho gigantesco. Y fundó una empresa de seguridad. Ahora tiene muchos empleados trabajando para él. Docenas, tal vez incluso un centenar. Entre esos empleados, hay incluso muchos que antes eran agentes de la agencia de detectives Pinkerton y que ahora trabajan para él. Me demostró que conseguir dinero no tiene por qué implicar robos y estafas. Hay otras posibilidades. Deberíamos probarlas, Dutch. La influencia de David sobre Oseas en esta ocasión fue realmente significativa, especialmente en lo que respecta a ese lote de bonos. Otros habían sacado mucho más provecho de ellos que la banda, sin correr el riesgo de ser buscados. Sin embargo, Dutch no tenía ninguna intención de estar de acuerdo con las ideas de Oseas. Tal como había dicho el tío, Dutch quería ser su propio rey. Oh, Oseas, ¿sabes lo que estás diciendo? Así que quieres que arriesguemos nuestras vidas por la Federación, para servir a los ricos, igual que Colm. ¿Es eso? Justo ayer, Colm dijo algo casi idéntico. Está arriesgando su vida por la Federación, sirviendo a los ricos para ganar dinero. Es ridículo. Y ahora tú, Oseas, intentas convencerme de que haga algo tan absurdo. ¿Has olvidado nuestros ideales? ¿Has olvidado la fe y la perseverancia que compartíamos? ¿Quieres traicionar lo que fuimos y convertirte en una pandilla más? Creo que necesitas calmarte y reflexionar con tranquilidad, Oseas. Deja de pensar en estas cosas. Lo que tenemos que hacer es seguir el plan que hemos establecido. No creas que David está bien ahora mismo. Los problemas a los que se enfrenta son mucho peores que los nuestros. Los Pinkerton no se han ocupado de él porque seguimos aquí.
Si desaparecemos, el gobierno federal y los detectives Pinkerton centrarán su atención en David. Para Milton y los suyos, David no es más que un pececillo, mientras que nosotros somos los peces gordos. ¿Lo entiendes, Oseas? Granjalander. Arthur abrió los ojos, sintiéndose algo débil. El techo blanco, las exquisitas cortinas, la suavidad que sentía contra su cuerpo y lo que parecía ser una fragancia tenue y persistente. La lujosa decoración de las paredes demostró que esta habitación no era sencilla. Parecía estar dentro de una especie de mansión. ¿Dónde es esto? Arthur sintió una extraña sensación de extrañeza. En su memoria, David lo había rescatado de Colm, y después de que el médico le curara la herida de bala en la clínica Valentine, quedó profundamente dormido. Poco después, la puerta de la habitación se abrió y Abigail entró. Oh, Arthur, por fin te has despertado. ¿Tienes hambre? Le pediré al cocinero que te prepare algo enseguida. Abigail dijo con grata sorpresa al ver que Arthur abría los ojos. Abigail, creo que necesito comer algo, pero ¿podrías decirme dónde está esto primero? La voz de Arthur era ronca y sentía la garganta reseca. Al oír su voz, Abigail se acercó a la cama, le sirvió una taza de agua tibia y dijo: Esta es la mansión de David, Lander Farm, al norte de Valentine, anteriormente conocida como Chadwick Farm. No te muevas, Arthur. Necesitas descansar ahora mismo. Móvete, agravará tu herida. Abigail consoló a Arthur mientras le explicaba. Al ver que Arthur extendió la mano para coger la taza, lo detuvo rápidamente y le dio el agua tibia. Después de beber el agua tibia, Arthur se sintió mucho mejor. Al menos, ya no tenía la garganta tan seca. Gracias, Abigail. Simplemente, no esperaba que este lugar fuera tan lujoso. Me hace sentir un poco incómodo, y un poco irreal. Debido a su movimiento, este empujón de su herida, provocando que Arthur sintiera un dolor agudo. Abigail sonriendo y dijo: Te acabarás acostumbrando a estar aquí, Arthur. Este es un muy buen lugar. Concéntrate en recuperarte. De todos modos, ahora mismo no hay nada que puedas hacer. Descansa un rato. Voy a avisarle a David que tiene despertado y le pediré al cocinero que te prepare un buen desayuno. El médico te ha indicado que hay ciertos alimentos que no puedes comer por el momento, ya que podrían afectar la cicatrización de tu herida. Al ver marcharse a Abigail, Arthur se sintió mucho más tranquilo. Saber que estaba con David le dio paz mental. Sin embargo, el entorno de este lugar realmente hacía que Arthur se sintiera fuera de lugar. Siempre le resultaba un poco surrealista e inquietante. Quizás la cama plegable del campamento le habría hecho sentirse más cómodo. David estaba en medio de sus ejercicios matutinos. Aunque su vida actual era muy cómoda, comprendía el principio de que uno perece en la comodidad y sobrevive en la adversidad. Si bien podría parecer que había construido una gran propiedad, en realidad era como un castillo en el aire. El más mínimo error podía provocar su derrumbe total. Habilidades de combate, equitación y puntería. Estos eran los ejercicios que David realizaba a diario para mantener su cuerpo en óptimas condiciones, listo para afrontar cualquier peligro potencial. Al recibir la noticia de que Arthur había despertado, David fue a visitarlo, acompañado por su tío. Parece que te estás recuperando bien, Arthur. Pensaba que iba a tener que buscar un buen sitio para enterrarte, pero parece que ahora puedo ahorrarme ese dinero. El cuerpo de Arthur era realmente fuerte. Tras curarle las heridas, una sola noche de descanso le había devuelto algo de color al rostro. Se calculaba que podría levantarse de la cama en 2 o 3 días, aunque no debía forzar demasiado la herida del hombro. Por suerte, la lesión se produjo en el hombro izquierdo, por lo que la mano derecha no se vio afectada de forma significativa. Al escuchar la broma de David, Arthur también escuchó y dijo: «Qué lástima. Me hubiera gustado seguir durmiendo, pero Dios todavía no me lo permite». David, no deberías haberme metido en un baño de mujeres. ¿Qué pretende hacer? El tío intervino desde un lado. Esta no es una habitación de mujeres, Arthur. Tienes que acostumbrarte. En esta mansión de David, todas las habitaciones son así. David, este tipo, igual que la gente de la alta sociedad, le gusta usar incienso. Créeme, te acabará gustando este aroma. ¿No te parece embriagador estar tumbado en una habitación así, como recostarse junto a una joven? Es absolutamente maravilloso. Arthur bromeó. Oh, tío, parásito. Parece que has encontrado un huésped muy adecuado. El tío se rió entre dientes.
Sí, tienes razón, Arthur. Ya me preparó para pasar mi jubilación aquí con David. Tras toda una vida deambulando de un lugar a otro, jamás imaginé que en mi vejez podría vivir la vida que soñé de joven. Esto merece un brindis, pero lamentablemente, aún no puedes beber. Es por orden del médico. Que te mejores pronto, Arthur. Estoy deseando tomar algo contigo. La aparición de David y su tío finalmente le dio a Arthur una sensación de familiaridad en aquel lugar extraño. Pensando en la reunión que había concertado con Dutch y Mika, Arthur le dijo a David. David, antes de reunirme con Colm, habíamos quedado en encontrarnos con Dutch en el cruce de caminos. Ahora que no me han esperado, pueden que estén impacientes. Si es posible, por favor, ayúdenme a enviar un mensaje para que Dutch sepa cuál es mi situación actual, así no tendrá que preocuparse. Parece que necesitaré algo de tiempo antes de poder regresar. A medida que el negocio de la destilación ilegal de licor se expandía en Rodestone, los ingresos de David comenzaron a crecer aún más. De un ingreso diario original de poco más de 2.000, ahora había alcanzado alrededor de 3.500. Sin embargo, esto también significaba que David necesitaba reclutar más hombres armados para proteger su negocio. Pero en comparación con los ingresos, los salarios pagados a los pistoleros parecían bastante insignificantes. De hecho, hasta el momento, David ya había ofendido a demasiados competidores que vendían alcohol, casi absorbiendo por completo su negocio, lo que conllevó una eficiencia tan alta. Si alguien quisiera tratar con David, probablemente estarían encantados de echarle una mano. David era muy consciente de estos problemas, por lo que incluso ahora había estado limitando el desarrollo de su negocio. En West Elizabeth, solo se quedó en Strawberry Town, y ni siquiera se había expandido a Annesburg, la ciudad más poblada de New Hanover, ni al puesto comercial de Van Horn. Por el momento, Saint Denis, en el estado de Lemoyne, era aún más imposible. Los únicos lugares que podía urbanizar eran Rodestone y sus alrededores. Desde la perspectiva de la Federación Occidental, el negocio clandestino de David solo abarcaba una pequeña parte de la región. A ojos de algunas figuras importantes, esto era una señal de que David era sensato, y dada la situación actual, no se ensañarían con él. Después de todo, los nombres de la banda de Van der Linde y de los hermanos Callander aún tenían cierto peso en Occidente. Sumado a la presencia de la actual compañía de seguridad, muchos tuvieron que plantearse si realmente podrían acabar con David cuando lo tenían en la mira. En la vida pasada de David, existía un viejo dicho. Construye muros altos, almacena grano y retrasa la proclamación del trono. Ser demasiado ostentoso nunca es buena idea. Expandir a la fuerza el negocio del licor ilegal no conduciría a un buen resultado a la larga. En general, David seguía perteneciendo a la categoría de pandillas, y el negocio ilegal del licor no podía considerarse precisamente legal. Era solo un poco mejor que el robo y asesinato directo de Dutch. Gestionar bien su base de apoyo y luego esperar una oportunidad era el plan más estable en ese momento. Aún así, todavía había gente que quería tratar con él. Por ejemplo, Angelo Gront, que nunca recibió respuesta a su carta de David. Saint Denis, calle Flavian, la mansión Brunt. Guido, ese chico llamado Carlander, ya me contestó. ¿Fue por telegrama o por carta? Me imagino que fue por telegrama, si no, no habría tiempo suficiente. Bronte estaba sentada en el sofá degustando vino tinto mientras le preguntaba a su subordinado, Guido Martelli. En su mente, un personaje insignificante como David seguramente estaría tan ansioso como una hormiga en una sartén caliente después de ver su carta, y luego entregaría obedientemente la receta. ¿Podría un chico pandillero de tierras salvajes desafiar su propia voluntad? Sin embargo, las palabras de Guido Martelli hicieron que la sonrisa de Bront se congelara al instante. Lo siento, jefe, por el momento no hay cartas para usted en la oficina de correos. La bofetada llegó tan rápido que la expresión de Bront se volvió extremadamente desagradable. Joder, maldita sea, solo es un chico de pandilla. ¿Cree que puede ignorarme solo porque ganó algo de dinero con el licor ilegal? Parece que ha llegado el momento de darle una lección y hacerle entender a quién no debe ofender. Lady Catherine me contó que compró un rancho en Rodestone para producir licor casero. Tiene allí a decenas de hombres. Parece que cree que, como tiene una supuesta empresa de seguridad, ya no tiene que temer a nadie. Guido, reúne 50, no, 80 hombres hábiles para arrasar su base en Rodestone. Quiero que entienda que ha ofendido a alguien a quien no puede permitirse ofender.
Quizás, a raíz de este incidente, se plantee seriamente si quiere ser mi amigo. Aunque Bront poseía un gran número de propiedades en Saint-Denis, el negocio de la producción ilegal de licor también representaba una parte importante de sus ingresos. Este licor casero no se vende en Rodestown, sino en Saint-Denis. Hay que tener en cuenta que Saint-Denis era una ciudad industrial con una población de cientos de miles de habitantes. Los beneficios que se podían obtener allí eran mucho mayores que los que David ganaba en aquellos pequeños pueblos. Por supuesto, aunque Bront tenía una gran reputación en Saint-Denis, la ciudad en su conjunto no estaba completamente controlada por la mafia. Había varias pandillas mexicanas, así como pandillas irlandesas, holandesas, francesas, escocesas y chinas. Muchos jóvenes de estos grupos étnicos inmigrantes se unieron en pandillas para compartir Saint-Denis. La razón por la que Bront era tan famoso no era porque la mafia italiana fuera tan buena en la lucha que pudiera someter a todas las demás bandas, sino porque él era el mejor haciendo dinero y su negocio era enorme. La mayoría de las pandillas, en realidad, tenían muy pocas fuentes de ingresos. Realizaban muchos negocios ilegales, pero sus gastos también eran muy altos y, ocasionalmente, necesitaban participar en guerras territoriales con otras pandillas, todo lo cual costaba dinero. La ley seca aún no había entrado en vigor, y las bandas de la Federación no habían alcanzado su apogeo histórico. Bronte no podía producir licor ilegal en la ciudad porque el olor del alcohol revelaría fácilmente la ubicación, y la gente de otras bandas rivales a menudo causaría problemas, lo que dificultaría la defensa. Por eso, los Bright White producían aguardiente para Bronte, que luego era transportado a la ciudad para su venta. En los negocios ilegales, existía una estricta división del territorio entre las bandas. Incluso si Bront solo vendía licor ilegal en su propio territorio, seguía siendo una cantidad considerable de ingresos. Granja Lander. David recibió una carta enviada por Trelawney desde Saint-Denis. Se trataba de la banda de Laramie. Ya había encontrado un intermediario, alguien que había colaborado previamente con Laramie, y creía que eso no despertaría las sospechas de Laramie. Sin embargo, la otra parte declaró que necesitaba una recompensa de al menos $500 antes de aceptar encargarse de asunto para David. Para David, $500 eran una cantidad insignificante, pero estaba claro que Trelawney no podía permitírselo, así que David tendría que hacer el pago. En realidad, David podría haber utilizado un telegrama para que la empresa cubriera el pago en la oficina de correos y así Trelawney pudiera recibir el dinero, pero tras una breve vacilación, David optó por un enfoque diferente. Hacía mucho tiempo que no se tenía noticia de Estella. Claro que no es que estuviera desaparecida. Después de que Estella se marchara la última vez, los dos habían mantenido un contacto frecuente. Nominalmente era por trabajo, pero en realidad existía cierta ambigüedad entre ellos. Tuvo que admitir que esa sensación era realmente muy agradable. Sin embargo, hace unas semanas, Estella pareció cambiar repentinamente, adoptando una actitud estrictamente profesional y volviéndose fría. Al principio, David no le prestó mucha atención, pero a medida que pasaban las semanas, empezó a sentir vagamente que algo andaba mal. Aunque Estella era la asesora legal de la empresa de David, en realidad no había nada en lo que necesitara ayudar en ese momento. Y no le resultó muy conveniente a David ir a Saint-Denis. Así que aprovechó la situación para ponerse en contacto con Estella. Los telegramas llegaban rápido. David había depositado bastante dinero en la oficina de correos y, siempre que tenía una emergencia, pedía al personal de la otra oficina que le hiciera los recados. Con el incentivo de las propinas, era evidente que estaban muy dispuestos a ayudar a David. Saint-Denis, un edificio de apartamentos de lujo. Hola, señorita Estella, hay un telegrama para usted, dijo el empleado de correos, llamando respetuosamente a la puerta. Se trataba de un edificio de apartamentos de uso comercial, donde básicamente se combinaban oficinas y viviendas. El bufete de abogados de Estella estaba claramente organizado de esta manera. Después de todo, en el negocio de asesoría legal en ese momento, atendían principalmente a personas adineradas, y los clientes que llegaban sin cita previa eran prácticamente inexistentes. Gracias. Vestida con un traje de mujer, Estella tomó el telegrama del empleado de correos y comenzó a leerlo. El telegrama trataba sobre un favor que David le pedía a Estella, diciéndole que un hombre llamado Josiah Trelawney iría a verla en los próximos días.
Los $500 ya habían sido transferidos a la cuenta de la empresa de Estella mediante transferencia bancaria. No hicieron falta muchas palabras. Aunque el telegrama no decía mucho, ¿cómo iba a no entender a Estella? Claramente, David no necesitaba recurrir a ella para esto. Diosa del destino, ¿es esta tu prueba para mí? Me permitiste conocerlo, pero a la vez me dejaste un paso atrás. Debería haberme dado cuenta hace mucho tiempo. Este asunto que Catherine planteó no era para ayudarme a mí, sino para ayudar a él. Es ridículo que nunca lo haya comprendido. David, ¿por qué tuve que ir un paso por detrás de Catherine? Ojalá te hubiera conocido antes. Pero, si no hubieras conocido a Catherine, ¿cómo te habría conocido? Hace algún tiempo, después de que Estella se convirtió en la asesora legal de la empresa de seguridad inmobiliaria de David, le escribió una carta de agradecimiento a Catherine. Al fin y al cabo, un cliente importante como David había salvado su bufete de abogados, y Catherine, como fue quien los presentó, naturalmente merecía un reconocimiento significativo. Sin embargo, al recibir la respuesta de Catherine, Estella se sintió fatal. Porque en la carta Catherine hablaba de su añoranza por David y le agradecía a Estella por haberlo ayudado. Estas palabras hicieron que Estella comprendiera al instante la naturaleza de la relación entre Catherine y David. Originalmente, después de terminar con los asuntos de la empresa de David, Estella había planeado regresar a Valentine, pero ahora no se atrevía a ir. Confiaba en su belleza, pero hacerlo violaría la moral y su conciencia. Catherine le presentó el negocio, y encima pensaba robarle el novio a la otra mujer. ¿Qué clase de comportamiento era ese? Así pues, Estella quería distanciarse gradualmente de David, o al menos tomarse un tiempo para calmarse. En la Federación, las actitudes hacia el romance se encontraban en dos extremos opuestos. La mayoría defendía las relaciones románticas libres e iguales. Incluso si habían dormido juntos, no necesariamente eran novios. Incluso si tenían una relación íntima, solo eran citas, gustos mutuos, no amor, y mucho menos llegar al matrimonio. Incluso era común que la gente tuviera encuentros íntimos con múltiples parejas a la vez, pero después del matrimonio, las cosas eran completamente diferentes. Esto fue especialmente evidente en Abigail. A la gente no le importaba la pureza, y la mayoría no tenía tales requisitos. Pero para Catherine y Estella fueron diferentes. En las altas esferas de la Federación, los puritanos eran prácticamente dominantes, tanto en la política como en otros ámbitos. Las familias puritanas eran extremadamente estrictas en cuanto a las relaciones íntimas. Según su dogma, les repugnaba profundamente la intimidad sin amor. En particular, las conductas íntimas antes del matrimonio se considerarían una traición a la fe. Tanto la familia de Estella como la de Catherine eran básicamente puritanas, lo que hizo que sus actitudes hacia el matrimonio y la intimidad fueran completamente diferentes a las de otros ciudadanos de la Federación. Bufete de abogados Estella Rose. Situado en un barrio de clase alta de Saint-Denis, Trelawney encontró fácilmente el lugar gracias a la dirección proporcionada en el telegrama de David. Subió en ascensor hasta el 7º piso, que también era el último. Tras la aparición de los primeros ascensores eléctricos en Alemania en 1880, estos se popularizaron en los edificios de gran altura. En la Federación, los rascacielos solían tener 7 plantas, un número que muchos ciudadanos federales consideraban de buena suerte. Hola, ¿está la señorita Estella? Soy Josiah Trelawney y tengo una cita con la señorita Estella. La recepcionista era una joven empleada contratada por Estella. Al escuchar la pregunta de Trelawney, el empleado dijo: Por favor, espere un momento, señor Trelawney. La señorita está en su oficina. Iré a avisarle. Poco después, el empleado regresó. La señorita le atenderá ahora, señor Trelawney. La oficina de Estella era indistinguible de un espacio de estilo moderno, con una sala de recepción privada en su interior. En la sala de recepción, Trelawney conoció a la señorita Estella, a quien David había mencionado en el telegrama. Hola, señorita Estella. Soy Josiah Trelawney. El señor Carlander me envió en relación con el asunto de los dólares, dijo Trelawney cortésmente. Él comprendió perfectamente que, para una chica joven y guapa como Estella, abrir su propio bufete de abogados justo después de graduarse implicaba consecuencias suficientes como para que Trelawney le tuviera respeto. Estella sacó el dinero preparado y lo puso sobre la mesa. David ya me lo ha dicho, señor Trelawney. Los $500 están aquí.
Puede contarlos. ¿Pero es esa la única razón por la que David te envió aquí? Preguntó Estella con cierta expectación, aunque en el fondo lo entendía. Trelawney dijo. Oh, por supuesto que no, señorita Estella. Esos $500 eran solo un asunto secundario. David me pidió que viniera de ver cómo estaba la situación de la señorita Estella. Por ciertos motivos, David no pudo venir personalmente y espera recibir el perdón de la señorita Estella. Como sabes, los jóvenes a menudo no son lo suficientemente valientes como para expresar abiertamente los pensamientos que guardan en su corazón, así que utilizan a otros para expresarlos. Aunque desconozco lo que sucedió, creo que David debe desear su perdón, señorita Estella. Trelawney también se sentía algo impotente. En el telegrama que recibió, David no dijo mucho, solo mencionaba vagamente su preocupación por Estella y le pedía ayuda a Trelawney. En cuanto al tipo de ayuda, no se especificó. Por supuesto, el astuto Trelawney comprendió los pensamientos de David. En su opinión, tal vez los dos habían tenido una discusión. Al conocer a Estella, Trelawney suspiró para sus adentros. Era una mujer verdaderamente hermosa. No era de extrañar que David ni siquiera hubiera tenido la oportunidad de tomar un café caliente. Disculpa. Quizás soy yo quien debería disculparse con él. Puede que algunas cosas no sean como usted piensa, señor Trelawney. Dentro de todo esto, hay muchas cosas que no sé cómo decir. Quizás lo mejor para él y para mí sea mantener una relación de amistad común y actual. Aunque, no quiero que sea así, no hay otra manera. La expresión de Estella era algo triste. En los últimos días se había sentido muy reprimida, y ahora que había llegado el amigo de David, podía hablar un poco y sentirse mejor. En opinión de Trelawney, debe tratarse de un conflicto menor entre ambos, probablemente relacionado con asuntos familiares. Era evidente que el asunto entre David y Estella probablemente no había recibido la aprobación de la familia de Estella. Entonces le aconsejó. Señorita Estella, tal vez debería escuchar una historia de mi pasado. Cuando era joven, tuve la suerte de conocer a una chica preciosa. Me cautivó tanto que jamás la olvidaré. Sin embargo, su familia no aprobaba mi relación con ella e incluso me despreciaban. Al final, se casó con otro. Este dolor siempre permanecerá en mi corazón. Hasta el día de hoy, no puedo olvidarla. No quiero que estas cosas se repitan ni con David ni contigo. Creo que quizás ambos podrían ser un poco más valientes y perseguir con audacia el amor que les pertenece. Y también creo que, con la capacidad de David, él puede brindarte la felicidad que deseas. Además, la señorita Estella es una abogada excepcional. Esto es mucho mejor que lo que éramos antes. Bueno, Trelawney, ese tipo, simplemente tomó la historia de Arthur y Mary y la nosotros. ¿Dónde tenía él alguna historia de amor desgarradora propia? Lamento, señor Trelawney, haber sacado a relucir su triste pasado. Sin embargo, mi situación con David podría ser un poco diferente a la suya. La razón principal de esto, bueno, en realidad, no hay nada que no se pueda decir. Conocí a David a través de una compañera de clase de cursos inferiores, Catherine. Creo que ella y David podrían tener una relación sentimental, así que, no sé qué hacer. Las palabras de Estella dejaron inmediatamente a Trelawney con una expresión de total asombro en el rostro. Así que eso fue todo. Todo fue por culpa de este tipo, David. Bien por ti, rompecorazones. Casi podrías rivalizar con Dutch. Señorita Estella, no he conocido a esa señorita Catherine. Creo que, dada la belleza y la posición social de la señorita Estella, no debería compararse con ella. En cuanto al amor, creo que no hay bien ni mal. Uno debe seguir a su propio corazón. Tras un largo silencio, Trelawney finalmente habló. Catherine es 2 años menor que yo. Todavía estudia en la Universidad Federal y no se graduará hasta el año que viene. Si bien confío en mi propia belleza, debo admitir que la belleza de Catherine no es inferior a la mía. Estella negó suavemente con la cabeza mientras hablaba de Catherine. En realidad, ella y Catherine no eran particularmente cercanas. Simplemente pertenecen al mismo grupo de bellezas destacadas en la gala de graduación de la universidad. Cuando dos chicas son iguales de guapas, suelen compartir un sentimiento de admiración mutua, que fue como se conocieron. En su universidad, muchos estudiantes provenían de familias puritanas, y bajo esa influencia, los celos se consideraban un pecado capital. Además, Stella ya se había graduado en ese momento, por lo que no existía ningún conflicto entre ella y Catherine en la escuela.
Stella no mencionó sus antecedentes familiares, pero Trelawney sabía muy bien que cualquiera que estudiara en la Universidad Federal no provenía de una familia humilde. Oh, maldito sea ese David. Oh, qué suerte tiene David. ¿Cómo pudo un chico como David ganarse el favor de dos estudiantes universitarios igualmente hermosos? No fue justo. Si los celos fueron un pecado capital, entonces solo Dios podría perdonar los pecados de Trelawney en este momento. Ya no quería reconciliar a Stella con David. Lo que más le apetecía era decirle que dejara inmediatamente a ese bastardo de David. Bueno, por el bien del dinero, nuestro señor Trelawney no tuvo más remedio que mentir descaradamente. Señorita Estella, en mi opinión, perseguir el propio amor es algo que nadie puede criticar. Quizás la señorita Catherine tiene alguna relación con David, pero aún no están casados ni han confirmado oficialmente su amor. Esta es la oportunidad de la señorita Estella, ¿no? Ella todavía es estudiante, mientras que la señorita Estella ya tiene su propio bufete de abogados y es socia de David. ¡Qué gran oportunidad! Perderse el amor más sincero es algo de lo que uno se arrepentiría toda la vida. Creo que la señorita Estella debería buscarlo con valentía. El amor es inherentemente algo egoísta, ¿verdad, señorita Estella? Trelawney nunca había conocido a Catherine, y basándose en su primera impresión, pensó que Estella era más adecuada para David. Al fin y al cabo, Stella era abogada, lo que podría ahorrarles muchos problemas. Aunque Trelawney era miembro de la banda de Van der Linde y había trabajado anteriormente para Dutch, por el momento, David también era su jefe. Velar por los intereses de su jefe era, en esencia, parte de su trabajo. Quizás tenga razón, señor Trelawney, pero, aún necesito tiempo para pensar. La expresión de Stella se iluminó considerablemente. Al menos, expresar en voz alta esos pensamientos reprimidos la hizo sentir mucho mejor. El viaje de Trelawney podría considerarse una culminación exitosa de la petición de David. Mientras tanto, en la calle Flavian en Saint-Denis. Un gran número de hombres armados se estaban reuniendo, liderados por Guido Martelli, subordinado de Bront. Iban a destruir el negocio clandestino de licor de David en Rodestone. La visión de decenas de hombres armados reunidos a caballo puso nerviosos a muchas personas en las inmediaciones, y muchos incluso llamaron a la policía. Los agentes de policía acudieron rápidamente al lugar de los hechos. Sin embargo, era evidente que Martelli no era un desconocido para el departamento de policía de Saint-Denis. Muchos agentes lo reconocieron. Al enterarse de que Martelli estaba sacando a unos hombres de la ciudad, los oficiales se relajaron. Su mayor temor era que estallara una guerra de bandas, especialmente sin previo aviso, ya que afectaría gravemente al orden público de Saint-Denis. Normalmente, cuando las pandillas se enfrentaban, avisaban con antelación al departamento de policía, dando tiempo a los agentes para dispersar a la multitud y evitar herir a personas inocentes. Además, cualquier daño causado por la guerra entre bandas será compensado por las propias bandas. Esto se consideró una regla en Saint-Denis. Por supuesto, esto solo se aplicaba a las pandillas más importantes. A las pandillas más pequeñas no les importaría tanto, y el departamento de policía las perseguiría y les impondría multas. La mansión Brightwhite Manor. Bartolomé, hijo mío, ¿por qué le contaste a Bront lo del negocio de David e incluso accionaste como su guía? Fue una decisión imprudente. No deberíamos haber intervenido en su guerra. ¿No lo entiendes? No podemos soportar la represalia de David. Incluso si el señor Bront destruye ese rancho, ¿crees que este asunto terminará ahí? Un David enfadado, incapaz de ir a Saint-Denis para tratar con el señor Bront, se desquitará con nosotros. No creas que podemos obtener la protección del señor Bront. Idiota. Esto es el oeste, y te has olvidado de ese tal David. Originalmente era un asesino, un criminal buscado. La anciana señora Catherine estaba furiosa. Su hijo, un necio, casi la había vuelto loca. Originalmente, la situación era ideal. Dejar que David y Bront resolvieran sus diferencias, sin importar quién ganara, no afectaría a la familia Brightwhite. Pero ahora su hijo mayor, Bartolomeu, había ido y le había dado la información de David a Bront. Mamá, no te pongas tan nerviosa. No se enterarán de que filtramos la noticia. Al fin y al cabo, en Rodestone, esto no es precisamente un gran secreto. Pensarán que Bronte lo descubrió él solo, ¿verdad? PD. Esta no es una novela de Aren. La trama principal del protagonista se centra en su carrera, con el romance como subtrama.
La anciana señora Catherine estaba a punto de volverse loca por culpa de su tonto hijo. Tenía muchísimas ganas de meter de nuevo en su útero a ese idiota al que había dado a luz. Escucha, Bartolomeu, quizás deberías aprender de Gareth. Aunque es impulsivo en muchos asuntos, no tomaría una decisión así sin consultar primero con su familia. Tu arrogancia y presunción arrastrarán a toda la familia Braithwaite al infierno. ¿Te has olvidado de la familia Gray? ¿Hace cuánto tiempo ocurrió el incidente del rancho Esmeralda? Si no fuera por la familia Gray, ¿cómo habría sabido David que nosotros también estábamos involucrados? ¿Cómo puedes cometer el mismo error dos veces? ¿Acaso también eres como esos borrachos de la familia Gray, con el cerebro lleno de licor? Bartolomé, que estaba siendo reprendido, evidentemente no se había dado cuenta de la gravedad de la situación. Madre, tal vez no tengamos que tenerle tanto miedo a David. Tenemos nuestros propios guardaespaldas. Ya ha ofendido al señor Bront, así que de verdad querría enemistarse con nosotros también. En el peor de los casos, le cederemos el negocio del licor ilegal, ya que de todas formas ya lo está haciendo. Pero si el señor Bront logra eliminar a David, podremos continuar con el negocio del licor ilegal. Es una suma de dinero enorme. Genera mucho más dinero que nuestros caballos pura sangre y nuestro negocio de algodón, mamá. Al oír esto, la anciana señora Catherine no pudo contenerse más y abofeteó a Bartolomeu con fuerza en la cara. Tal vez debería encerrarte en una habitación pequeña como a Gertrudis, Bartolomé, imbécil con el cerebro roto. ¿Qué te hizo pensar que nuestros guardias de seguridad familiares podían compararse con los empleados de la empresa de seguridad de David? ¿Acaso no lees el periódico? Ofrecía un salario de $100 estadounidenses a cada empleado, $100 estadounidenses completos. ¿Sabes lo que eso significa? Significa que todos los empleados de la empresa de seguridad de David son excelentes profesionales. Soldados retirados, incluso agentes de Pinkerton, trabajan para David. ¿Así que crees que nuestros guardaespaldas pueden con estos tipos? Bien, no debería haber esperado nada de un idiota como tú. Si el futuro de la familia Braithwaite queda en tus manos, toda la familia estará constantemente en peligro de extinción. Ahora bien, debemos pensar seriamente en cómo remediar la situación actual. Bartolomé, cuéntame todo lo que sabes sobre la relación del señor Bronte con David. No debes ocultar nada. Quizás aún tengamos una oportunidad de salvar esto. Al oír esto, Bartolomé exclamó. $100 estadounidenses. ¿Está loco este tipo? ¿Cómo puede ofrecer un sueldo tan alto? ¿Qué pretendo hacer? El salario de los guardias de la familia Braithwaite rondaba los $35 estadounidenses, lo cual era bastante bueno dada la situación económica actual de la Federación. Con la gran cantidad de inmigrantes en la Federación, no había preocupación por no poder reclutar personal. Incluso podrían seleccionar algunos vaqueros habilidosos entre los solicitantes. Hace 6 años, en marzo de 1893, la compañía ferroviaria Philadelphia and Reading Railroad Company se declaró en bancarrota porque no podía pagar sus préstamos a los bancos británicos, lo que marcó el comienzo de la crisis económica de la Federación. 2 meses después, la Compañía Nacional de Cordelería sufrió la misma suerte. La quiebra conjunta de ambas empresas desencadenó el desplome del mercado bursátil, y debido a que los principales bancos de la ciudad de Nueva York habían realizado enormes inversiones en bolsa, se produjo una oleada de quiebras bancarias. Las quiebras bancarias provocaron un endurecimiento del crédito, lo que provocó que los comerciantes que acababan de empezar a operar quebraran rápidamente al no poder obtener préstamos. Una vez que comenzó el pánico, se extendió rápidamente por todo el país. En 2 meses, más de 8.000 empresas, 156 compañías ferroviarias y 400 bancos quebraron en la Federación. Los precios de los productos agrícolas cayeron aún más. 1 millón de trabajadores, el 20% de la fuerza laboral, perdieron sus empleos, alcanzando el máximo histórico de la tasa de desempleo de la Federación. Aunque se produjo una ligera recuperación a partir de 1895, el período actual todavía se considera la Gran Depresión. Por lo tanto, un trabajo con un salario de $35 estadounidenses se considera sin duda muy bueno en estos momentos. Y el salario de $100 estadounidenses de David era suficiente para que todos lucharan con uñas y dientes por él. Evidentemente, a Bartolomé no le gustaba leer el periódico, así que desconocía los detalles del anuncio de contratación de David. Solo sabía que David había abierto una empresa de seguridad, algo que había oído de su madre, Catherine.
Tras enterarse del salario de $100 estadounidenses, Bartolomeu se dio cuenta del error que había cometido. Bartolomeu tartamudeó. Me puse en contacto con Madley, el subordinado del señor Bront. Según el plan, traerá suficiente gente para destruir el rancho Lander de David, ese lugar donde se destila licor ilegalmente. Esto sucederá hoy mismo, si el plan no ha cambiado. Al oír esto, la anciana señora Catherine ya no se molestó en regañar a su hijo mayor. Inmediatamente gritó. Gareth, Gerald, muchachos, monten sus caballos ahora mismo y dense prisa hacia el rancho Lander. Díganles a los hombres de David que la gente de Bront está a punto de atacar. Debes ser lo suficientemente rápido para entregar este mensaje antes de que lleguen los hombres de Bronte. Rodestone, Rancho Lander. Mac y Emin estaban destinados aquí, y este también era el lugar donde David producía licor ilegal en Rodestone. Teniendo en cuenta la confidencialidad de la receta del aguardiente, Benedict, el vendedor ambulante de medicinas falsas que preparaba el aguardiente para David, solo necesitaba preparar los ingredientes suficientes en Valentine. Luego, transportando los ingredientes a Lander Ranch, se podía completar la producción de licor casero. El alcohol medicinal ya no podía frenar la producción ilegal de licor de David. La clínica de Strawberry Town ya estaba bajo su control, y el médico de Rodestone también era su colaborador. Estos asuntos menores ya no requerían que David se ocupara personalmente de ellos. Incluso el personal que elaboraba el licor ilegal, como Donald u otros, podía encargarse fácilmente de estas cosas. Maldita sea. ¿Por qué David me recomendó una misión tan aburrida? Estar aquí es realmente soporífero. No hay dónde divertirse. Después de haber experimentado las maravillas de Saint Denis, las damas de Rodestone realmente no logran despertar ningún interés en mí. Emin, ¿no te gustaría ir a Saint Denis y vivirlo en persona? La pasión de esas bellas damas, e incluso de las jovencitas. Mac le dijo a Emin, con un aspecto algo agitado. La casa de Lander Ranch era claramente bastante rudimentaria. Se estaba construyendo una casa mejor, que obviamente no estaría terminada en tan solo unos días. Aparte de poder beber licor casero libremente, no había absolutamente nada divertido que hacer. Según la normativa, todos los empleados de la empresa de seguridad terrestre tenían estrictamente prohibido beber y jugar a las cartas durante el horario laboral. Cualquier persona sorprendida en esta situación sería despedida inmediatamente. Esto significaba que Mac ni siquiera podía encontrar un compañero de copas ni jugar unas cuantas partidas de Texas Hold'em. Lo siento, Mac, tengo mi propia esposa, así que no puedo traicionarla. Además, el jefe me ha dado instrucciones para que te vigile durante este tiempo y se asegure de que realiza una cierta cantidad de entrenamiento cada día, incluyendo combate, tiro y equitación. Mac, llevas varios días sin completar el volumen de entrenamiento requerido. Somos amigos, así que por ahora no se lo voy a comunicar al jefe, pero si sigues así, no me quedará más remedio. Emin lo dijo con seriedad, sus palabras meticulosas. Mac dijo con impotencia. Bien, tú, aguafiestas, no tienes ni pizca de romanticismo. Lo terminaré. La oportunidad de hoy, David, ese tipo, no debe enterarse. ¿Sabes? David solía ser igual que yo, pero ahora es como si de repente Dios lo hubiera favorecido y se hubiera vuelto inteligente. Aunque no pueda ganarme en una pelea, ¿quién le dijo que fuera mi hermano mayor? Eso significa que no puedo defenderme, lo cual es terrible. Al ver una Mac, Emin se sintió un poco impotente. En combate cuerpo a cuerpo, Mac era de primera categoría. Cada vez que entrenaban, se enfrentaba a varias personas a la vez. De lo contrario, no le bastaba. Lo mismo ocurría con su puntería y su destreza como jinete. En Lander Ranch, nadie podía compararse con él. Los empleados se entrenaron duro, pero simplemente no estaban al mismo nivel que Mac. A veces, el trabajo duro resulta insignificante frente al talento. En ese momento, un empleado llegó para informar que había personas de la familia Braithwaite fuera del rancho, aparentemente por un asunto urgente. Mac, teniendo una excusa para evitar el entrenamiento, siguió inmediatamente a Emin para comprobarlo. A Gareth y Gerald se les permitió entrar al rancho. Una vez allí, se dio cuenta de lo acertada que había sido la decisión de su madre. Todos esos empleados eran excelentes luchadores. Comparados con ellos, sus guardias familiares simplemente no estaban a su altura. Oh, hombres de la familia Braithwaite, ¿qué los trae por aquí? Mac preguntó, sin ninguna intención de ofrecerles una taza de café o té.
En lo que respecta a la comunicación, Gerald era claramente más hábil. Señor Mac, la situación es la siguiente. Nuestra familia ha obtenido información sobre el señor Bronte Saint-Denis. Debido a algunos asuntos previos relacionados con el señor Callender, el señor Bronte tiene la intención de atacar este lugar. Ya han reunido hombres y han partido de Saint-Denis. Probablemente no tardarán mucho en llegar, en 2 o 3 horas. Mamá nos envió aquí para darles esta noticia. Al oír esto, Max se emocionó un poco. Por fin, algo que hacer. Estos tipos se atreven a venir a por nosotros. ¿Sabes cuántos hombres trajeron? Si son muy pocos, no será divertido. Gerald respondió. Lo siento, señor, no lo sé, pero creo que hay al menos varias docenas de hombres. Después de todo, el señor Bron tiene esa fuerza. En ese momento, Emin dijo. Mac, tal vez aún tengamos tiempo de tenderles una emboscada. Viniendo de Saint-Denis, tienen que pasar por el río Comasa, y hay 2 caminos. Hay una detrás de la plantación Cáliga, pero no creo que pasen por ahí, ya que ese es territorio de la familia Gray. Luego está el puente de Angry Rock. Probablemente vendrán de allí. Si les preparamos una emboscada con antelación, podemos pillarlos desprevenidos y minimizar las bajas en gran medida. Al escuchar la sugerencia de Emin, Mac no vio ningún problema y respondió. Bien, te escucharé, Emin. Es un buen plan. Aunque los empleados eran muy fuertes, si se mantenían en una posición pasiva, era inevitable que se produjeran bajas y que el rancho sufriera daños en cierta medida. Trasladar el campo de batalla a otro lugar y utilizar una emboscada minimizaría las pérdidas. La información proporcionada por la familia Braithwaite fue muy útil. Sin embargo, en lo que respecta a sus asuntos, David sería el encargado de gestionar las negociaciones. Tras el último plan, Emin y Mac reunieron a 30 empleados para tender una emboscada. Otro grupo se encargó de explorar otras carreteras para asegurarse de que, si el enemigo no cruzaba el puente, Emin y Mac podrían regresar un tiempo para brindarles apoyo. El análisis de Emin fue totalmente certificado. En un punto álgido, el empleado de exploración observó la distancia a través de unos prismáticos. Efectivamente, vio entre 70 y 80 personas que venían de esa dirección. Prepárense, muchachos. Vamos a demostrarles a esos tipos que nos subestiman de qué estamos hechos y a darles una lección. Mac gritó con entusiasmo, y los demás empleados también lo esperaban con ansias. Era importante saber que, bajo el mando de David, las misiones de combate conllevaban recompensas adicionales. También podría saquear algunos objetos, con la única condición de entregar los caballos. Si tenían suerte, podían ganar decenas o incluso $100 de una sola vez. Además, la Land Security Company proporcionó compensación y seguridad tras la guerra. Si resultaban heridos durante una misión de combate, la compañía cubriría todos los gastos médicos. Si ya no podías participar en misiones de combate, podía aceptar un traslado laboral para no perder su sustento. En caso de fallecimiento, la familia recibiría una pensión equivalente a 6 meses de salario. Las esposas tendrían prioridad para la búsqueda de empleo, y los hijos serán criados por la empresa hasta alcanzar la mayoría de edad, con prioridad también para la inserción laboral. En aquel momento, un sistema de este tipo no tenía parangón en Occidente, ni siquiera en toda la Federación. En ese caso, ¿qué importaba si el jefe se dedicaba a un pequeño negocio ilegal de licor casero? ¿Acaso no era para el bien de la empresa? ¿Cuál de esos magnates adinerados de la Federación no tenía algún ingreso ilícito? En definitiva, el dinero era lo más importante. Por supuesto, para obtener estos beneficios, primero tenían que asegurarse de que el negocio del jefe no quebrara y garantizara su seguridad. Marley cabalgaba sin sentir el menor nerviosismo. En su opinión, liderando a 80 hombres armados, por no hablar de una pequeña banda, podría incluso arrasar el departamento de policía de Rodestone. Tanto Bront como Madley opinaban que el grupo de David era solo una banda pequeña. Según su información, David ni siquiera tenía 200 hombres bajo su mando. Si eso no era una banda pequeña, ¿qué lo era? Además, aquí en Roda solo había unas 40 personas. Marley nunca se había planteado la posibilidad de fracasar en este viaje. 80 contra 40, con el doble de efectivos y atacando por sorpresa. La ventaja era suya. Sin embargo, mientras un eufórico Marley seguía inmerso en su fantasía de masacrar a todo el mundo, una serie de explosiones resonaron tras cruzar el puente. Auge. Auge. Auge.
Auge. Auge. El estruendo ensordecedor ahogó todos los demás sonidos. Los caballos, asustados, se desbocaron, arrojaron a sus jinetes y se dispersaron en todas direcciones. Todos se sintieron como si de repente se hubieran quedado sordos, incapaces de oír nada. Marley también fue arrancado de su mundo de fantasía y devuelto a la realidad. Vio como una bala, surgida de la nada, atravesaba la cabeza de uno de sus hombres que estaba frente a él. La sangre salpicó y el hombre enmudeció al instante. Al mirar a su alrededor, vio que un gran número de sus hombres estaban siendo abatidos. Las balas venían de todas direcciones, tomándolos completamente por sorpresa. Al cabo de un rato, recuperó el oído y lo que oyó fueron intensos disparos. Al mirar en la dirección de donde provenían los disparos, vio a los enemigos emboscados entre la hierba, detrás de las rocas y en los acantilados. Y todos ellos ya estaban rodeados. Ríndanse. Nos rendimos. En ese momento, Marley no dudó ni un segundo. Soltó su arma, se arrodilló en el suelo, levantó las manos y gritó con fuerza. Los demás hombres imitaron inmediatamente su ejemplo, arrodillándose todos en el suelo con las manos en alto. Esta batalla, desde el inicio de las explosiones hasta el final, no dura ni 15 minutos. El equipo de Marley no logró lanzar ningún contraataque efectivo. En ese momento, quedó plenamente demostrada la diferencia de niveles entre las pandillas que vivían en la ciudad y los forajidos endurecidos que sobrevivían fuera de ella. Es más, el líder de estos curtidos forajidos era un alemán cuyos antepasados habían servido en el ejército durante generaciones, y poseía unos estándares profesionales militares extremadamente altos. Marley se sintió muy agraviado. En las guerras de pandillas de Saint-Denis, ¿quién se atrevía a jugar con explosivos y cosas por el estilo? Casi todos usaban revólveres. Incluso los rifles eran raros, y los francotiradores aún más. Pero ahora, sentía como si acabaría de vivir una guerra de verdad, en lugar de una simple escaramuza. Muy bien, caballeros, la batalla ha terminado. Ahora deben deshacerse de sus armas y caminar obedientemente hacia el otro lado, lo suficientemente lejos de las armas. Siempre y cuando esté dispuesto a cooperar, haremos los arreglos necesarios para que los médicos traten sus lesiones y garanticen su supervivencia. Además, quítense las camisas para que pueda ver que sus fundas están vacías. De lo contrario, pondrán nerviosos a nuestros soldados. Ahora mismo, hagan lo que les digo, o no puedo garantizarles la vida. Emin gritó con fuerza inmediatamente después de ver que el otro bando se rendía. Por supuesto, el bando de Marley obedeció sumisamente, temiendo que sus acciones pudieran provocar un malentendido. Muchos simplemente se desnudaron para demostrar que no representaban ningún peligro. Ante la vida, la dignidad no merecía ser mencionada. Joder, estos tíos son unos auténticos inútiles. Mac maldijo. Aún no había tenido suficiente. Apenas había matado a menos de 10 personas con su rifle de francotirador antes de que el otro bando se rindiera. Del lado de Marley, había unas 40 personas que aún podían moverse. Algunos desafortunados que habían recibido disparos en la pierna se estaban desnudando mientras se arrastraban, temiendo que les dispararan si se arrastraban demasiado despacio. Su moral estaba por los suelos. Las batallas en la ciudad nunca habían sido tan violentas. Los rostros de muchos reflejaban el terror. Esto se debía únicamente a que la ametralladora pesada Maxim de David había sido transportada a Valentine. De lo contrario, esta batalla habría sido aún más sangrienta. Roadstone, Rancho Lander. Tras recibir la noticia de Gareth y Gerald, no optaron por marcharse de inmediato, sino que se quedaron en el rancho a la espera de nuevas noticias. Por supuesto, aunque hubieran querido irse, Emin no habría estado de acuerdo. Cuando el sol estaba a punto de ponerse, finalmente vieron a Emin y Mac regresar con un gran número de subordinados. Ese es, el señor Marley. Dios mío, ¿cómo es posible? Gareth observó desde la distancia. Detrás de los empleados a caballo había un grupo de cautivos que caminaban con las manos atadas con cuerdas. Docenas de ellos, aparentemente tantos como los propios empleados. Justo al frente de los cautivos había un hombre cuya vestimenta era notablemente diferente y mucho más elegante. A Gareth le pareció muy familiar. Al observarlo más de cerca, lo reconocerá de inmediato. Como confidente de Bronte segundo al mando de la facción, Marley era responsable de las negociaciones en muchos asuntos. Por lo tanto, la familia Braithwaite conoció muy bien a Marley.
Y ahora, el señor Marley, una persona muy importante a sus ojos, se había convertido en prisionero. Esto los dejó a ambos profundamente conmocionados. Aunque consideraban que estos empleados eran competentes, la reputación de Bront siempre había ejercido una gran influencia sobre ellos. Al fin y al cabo, era una figura importante en una gran ciudad industrial como Saint-Denis. Quizás los empleados de la compañía Lander podrían haber ganado, pero no debería haber sido fácil. Sin embargo, al verlos ahora, parecía que no había ni un solo herido entre ellos. Por el contrario, muchos de los cautivos yacían sobre caballos, con evidentes signos de heridas de bala. Caballeros, parece que necesitamos la ayuda de la familia Braithwaite. Médicos y medicinas, así como muchas tiendas de campaña. Emin les dijo esto a Gareth y Gerald después de entrar al rancho. Aunque Mac ostentaba el estatus más alto en el rancho Lander, por ser el hermano menor de David, la gestión de los asuntos cotidianos era básicamente responsabilidad de Emin. Claramente, a Mac no le interesaba el poder y se mantenía al margen. Por supuesto, señor. La familia Braithwaite estará encantada de servirle. Gerald bajó ligeramente la cabeza para expresar su respeto. Ahora que la situación se había aclarado, ni siquiera el señor Bront podía lidiar con David. La familia Braithwaite tenía que tomar una decisión. Como mínimo, no podían convertirse en enemigos de David. Gareth y Gerald regresaron apresuradamente con la familia, trayéndoles la noticia de la gran victoria de David y del asunto relacionado con Madley. ¿Qué? Eso es imposible. Señor Madley, ¿cómo es posible? Bartolomé gritó incrédulo, y su rostro palideció al oír la noticia. Lo cierto es que Bartolomeu, Gerald y yo lo vimos con nuestros propios ojos. El señor Marley se ha convertido en prisionero de David. Según las noticias que hemos recibido, el señor Marley trajo 80 hombres, pero todos fueron derrotados por los empleados de David. Todavía hay más de 40 personas cautivas. El señor Emin, un empleado de alto rango de la empresa de David, espera que podamos ayudarlo proporcionando médicos, medicamentos y tiendas de campaña para los prisioneros. Si bien fue gracias a la información que proporcionaron que los empleados de David tuvieron la ventaja, no vimos ni una sola baja entre ellos. Esto significa que fue una batalla de extrema desigualdad. Esos empleados lograron una victoria total. Gareth relató lo que había visto y oído, con un tono que denotaba cierta burla hacia Bartolomeu. Bartolomeu había tomado una decisión equivocada y había perdido la confianza de su madre. Esto significaba que, como segundo hijo, Gareth tendría mayores posibilidades de heredar la familia Braithwaite. Parece que tomamos la decisión correcta. La anciana señora Catherine habló con cierto alivio. Si los empleados de David hubieran sufrido bajas a causa de la emboscada del señor Marley, David seguramente nos habría hecho pagar las consecuencias. Pero ahora, tal vez nos hayamos ganado la confianza de David y su gente. Que nos piden que proporcionemos médicos, medicinas y tiendas de campaña es una buena noticia. Así que, caballeros, pónganse a trabajar. La familia Braithwaite ha superado esta crisis sin contratiempos, como siempre lo hemos hecho. Aunque Bartolomeu había proporcionado información a Bront, el resultado real era bueno, y David no los haría responsables de ello. No sería honorable, ya que la familia Braithwaite había desempeñado un papel indeleble en esta batalla. La anciana señora Catherine sabía que David era un hombre íntegro, así que finalmente se sintió tranquila. El sonido de las explosiones cerca del puente de Baco había llamado mucha la atención. Al anochecer, la familia Gray también recibió la noticia. Después de todo, los médicos de Rodestone habían sido convocados al rancho Lander, y se había comprado una gran cantidad de medicinas y tiendas de campaña. Era difícil ocultarlo, y además, Emin no tenía intención de hacerlo. Su historial de combate servía como elemento disuasorio para quienes tenían intenciones hostiles. Emin también envió inmediatamente un telegrama de Valentine informándole del incidente. Aunque en la oficina de correos no abría por la noche, con el incentivo de los dólares estadounidenses, todos estaban bastante dispuestos a trabajar horas extras. David, que se encontró en la mansión Lander Farm en Valentine, también recibió la noticia esa noche. La victoria de David tendría un enorme impacto en New Hanover y Lemoyne. La región occidental, en rigor, limita con el río Mississippi, que es el río Lanache. Al oeste está Occidente, y al este está Oriente. Saint-Denis es la cabeza de puente para la expansión hacia el oeste del este y la ciudad industrial más grande. Cuentos como New Hanover, Ambarino, West Elizabeth y New Austin.
También hay lugares como Nuevo México, Oreo, el estado de California, Arizona, Colorado, etc., que no aparecieron en la trama del juego en su vida anterior, pero que también pertenecen al oeste en un sentido amplio. Actualmente, Saint Denis ejerce una enorme influencia sobre toda la región occidental. Como figura importante en Saint Denis, Brontes, naturalmente, famosa, gracias al poder de los italianos y la mafia en la actual federación. Ahora, David casi ha aniquilado a los hombres de Bront, e incluso al segundo jefe. Marley se ha convertido en prisionero. Esto tendrá un gran impacto en la reputación de David. El primer grupo de personas que recibió la noticia y sintió miedo fueron, naturalmente, los gerentes regionales de varias destilerías en New Hanover. Se reunió rápidamente para discutir cómo tratar con David. Caballeros, ha llegado el momento más peligroso. Me han informado de que los hombres de Bront fueron emboscados por la compañía de seguridad terrestre. Murieron más de 20 y fueron capturados más de 40, entre ellos el señor Marley. Creo que todos lo conocen. Sí, entonces, ¿cómo vamos a enfrentarnos a alguien que ni siquiera Bront puede con nosotros? ¿Debemos dejar que nos quite nuestro negocio o unirnos y encontrar una fuerza más poderosa? Esto requiere que lo discutamos. El orador era el whisky gerente regional, Keris. Anteriormente, la marca de licores más vendida en el oeste era el whisky. Así que ahora sus pérdidas también son las mayores. Oh, señor Keris, no creo que tengamos forma de lidiar con él ahora. Su empresa de seguridad tiene muchos empleados, y en cuanto a su licor casero, no tenemos ninguna ventaja ni en precio ni en sabor. He decidido retirarme. Ni siquiera alguien importante como el señor Bront pudo hacerle nada y sufrir pérdidas enormes. ¿Qué podemos hacer los don nadie como nosotros? Al menos Annesburg y Van Horn Trading Post siguen en nuestras manos y pueden generar ventas. Aunque realmente queramos enfrentarnos a él, nuestros jefes deben respaldarnos. Ahora mismo estamos todos escondidos en Saint Denis y ni siquiera podemos salir de la ciudad. ¿Qué sentido tiene hablar de cómo enfrentarnos a él? El gerente de la destilería, Smoore, inmediatamente comenzó a ceder. Ya era mayor y había pasado mucho tiempo en el oeste cuando era joven, así que sabía lo difícil que era provocar a esos feroces forajidos. En sus últimos años, seguía deseando vivir una buena vida en lugar de temer ser asesinado cada día que salía a la calle. Entonces, señor Smoore, ¿va a rendirse? Preguntó Keris, el encargado del whisky, en voz baja. Creo que sí, señor. He decidido rendirme, dijo Smoore, gerente de la destilería de brandy, sin dudarlo. Los demás directivos se miraron entre sí al oír estas palabras, pero en el fondo ya estaban de acuerdo con la idea de Smoore. Eran personas respetables y no tenían por qué meterse en problemas con un grupo de forajidos feroces. Así que, caballeros, ¿van a ser todos unos cobardes? ¿O creen que los dejarán ir si se rinden? No lo olviden, todos tuvimos algo que ver con lo de Emerald Ranch y con la contratación de la banda del Laramie. Desde luego, no nos dejará escapar. Ahora, debemos unirnos, reunir todas nuestras fuerzas y destruirlo. Solo entonces podremos, el gerente de la destilería de whisky pronunció un discurso apasionado, quizás incluso más brillante que el de Dutch. Sin embargo, su público era diferente. Todos los presentes eran viejos zorros astutos. ¿Cómo iban a conmoverlos unas pocas palabras? Antes de que pudiera terminar, el gerente de la destilería de brandy, Smoore, se levantó y se marchó. Inmediatamente después, los demás directivos también se marcharon uno tras otro, sin dirigirle la menor atención, lo que provocó que su discurso fuera interrumpido. Cobardes, cobardes. Al final, Kerry solo pudo proferir maldiciones llenas de ira. Por su parte, después de recibir el telegrama, David hizo que Emin acompañara a Marley hasta Valentine. Valentine se había convertido en la base de operaciones de David. Allí, ni la comisaría ni los vecinos se opondrían a su voluntad. Todos los matones de Valentine podrían conseguir un trabajo, una oportunidad para trabajar para David. Aunque algunos trabajos solo pagaban $20, era suficiente para mantener a sus familias y a sí mismas, y además podía disfrutar del beneficio de comprar licor casero por $1. Al no haber más delincuentes en la zona, la seguridad pública en Valentine mejoró mucho y los robos eran poco frecuentes. Aunque hubiera algunos jóvenes de fuera de la ciudad, tenían que seguir las reglas de David. David quería hablar con Madley sobre la mafia y sobre cómo reemplazar a Bront. Un segundo jefe que no quiere ser el jefe principal no es un buen jefe.
La mafia solo acepta miembros italianos, así que David necesitaba un colaborador. Claro, eso si Marley fuera sensato.